Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy se ha celebrado, y me parece que sigue, porque la cosa va a durar, un Consejo Europeo, es decir, es la reunión de los jefes de gobierno de los países que componen la Unión Europea. ¿Con qué fin? Armarse, o más bien rearmarse. ¿Contra quién? Contra Rusia, la amenaza rusa. La amenaza rusa parece que viene atestiguada por informes de la inteligencia danesa, es decir, ese país al que se le ha pasado por alto lo de Trump y Groenlandia. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista geoestratégico es muy difícil defender todo esto. Rusia no tiene los elementos ni industriales ni humanos para sostener una campaña de invasión terrestre sobre países de la OTAN, entre otras cosas porque hay un escudo nuclear norteamericano. De tal forma que Rusia solo podría atacar con bombas nucleares, lo cual supondría a su vez la extinción del planeta. Así que exactamente tenemos que defendernos contra qué y contra quién. Bueno, mire, llámeme usted conspiranoico si quiere, pero una obsesión norteamericana desde hace mucho tiempo, desde Obama, es que los países europeos gasten en defensa mucho más de lo que gastan. Y Trump lo está consiguiendo. Otra obsesión de la política norteamericana, está de larga data, ¿verdad?, es evitar cualquier tipo de colaboración económica entre Europa y Rusia, porque la alianza de las materias primas rusas y la industria europea sería una potencia descomunal. Y Biden lo consiguió, cerrando gasoductos y volando los que no y tal, pero metiendo al mundo en un follón que terminó provocando la tercera obsesión de la política norteamericana, que es que Rusia se echara en brazos de China, que es lo que querían evitar a toda costa. Y mire usted por dónde, llámeme conspiranoico si quiere, pero aquí también Trump lo está consiguiendo, seduciendo a Rusia para aislarla un poco de China. Así las cosas, llámeme usted conspiranoico si quiere, pero la impresión que me da es que esto de los 800.000 millones tiene otra finalidad que no es específicamente la de defendernos contra la amenaza militar rusa, sino otra. Y al margen de que discutamos o no la necesidad de que los países europeos inviertan más en defensa, cosa que es bastante fácil defender, ¿verdad?, se hace raro pensar que un país como España, por ejemplo, empiece a jugar con que si hay que considerar gasto de defensa, el gasto sanitario o los ferrocarriles, como ha hecho el gobierno español. ¿Usted cree que si de repente, si de verdad hubiera una amenaza militar inminente rusa, estaríamos con esto? No, estamos con otra cosa. Llámeme usted conspiranoico si quiere, pero estos 800.000 millones, mire usted por dónde coinciden con el anuncio del Banco Central Europeo, ya asumido por la Comisión, de que el euro digital entra sí o sí en el mes de octubre, al mismo tiempo que confirma la Comisión lo que aquí contábamos el lunes, ante la incredulidad de muchos de los contertulios, de que quieren trabajar con los ahorros privados de los ciudadanos para dirigirlos a inversión. Bueno, junte usted toda la bola. Junte usted toda la bola y lo que le saldrá será algo seguramente sin nombre. Yo tampoco lo tengo. Llámeme usted conspiranoico si quiere, pero a mí me parece que aquí unos y otros están construyendo un relato para no dejarnos ver la realidad. Realidad que seguramente terminaremos averiguando en breve. Llámeme conspiranoico si quiere, pero de aquí a un año y medio volvemos a hablar y entonces veremos quién es el conspiranoico. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. No sabemos, pero por incultura mía, qué hora es en Brasil. Pero en Brasil la policía está investigando el rastro de 2 millones de euros de Ábalos. O sea, esto ya es inenarrable. ¿De qué? De las mascarillas, parece ser. Están investigando eso y otras cosas más. Parece que parte, es lo que dice la policía brasileña, ¿eh? O sea, bueno, yo no lo digo yo. Parte del dinero derivado de las mordidas por las mascarillas y a la vez por otra contratación de material sanitario allí habría sido desviado por la trama en el país carioca, que decían los clásicos. Bueno, pues esto de aperitivo, y ahora los titulares. Bueno, el euro digital que avanza, que se impone y oiga, ¿y los parlamentos aquí no tienen que decir nada? O sea, ¿nos van a quitar el dinero físico? Alguien en Frankfurt o en Bruselas o donde sea, y aquí nosotros nos vamos a decir, pues yo quiero seguir teniendo dinero físico en mi bolsillo. ¿Esto qué es? ¿Por qué se está eliminando el debate? Esto es lo más interesante. Bueno, lo examinaremos.
Antes de lo de Brasil, se lo contábamos anoche, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil había empezado a soltar el informe y es preliminar del patrimonio de José Luis Ábalos y su hijo. Y es impresionante. Fíjese usted que se hablaba de esa casa, de esa mansión en Colombia, que decían, creo que era 2 millones y pico de dólares y tal. Y se han apresurado a decir, no, son 750 pesos. O sea, vamos a ver, ¿quién vende una mansión así por 750 pesos? Es casi peor. En fin, bueno, lo contaremos. En España tenemos un problema serio con lo del gasto de defensa, porque para sumar, de hecho ya ha perdido una votación con este asunto, para sumar, para Podemos, etcétera, es un obstáculo infranqueable. Y esto realmente puede acercar al gobierno con más facilidad que cualquier otra cosa. Por cierto, que sabe usted que Sánchez dice que no es gasto militar, ni es rearme tampoco, es salto tecnológico. ¿Se acuerda usted que en pandemia al toque de queda lo llamaron limitación de la movilidad nocturna? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. No es rearme, es salto tecnológico. No se puede ser más hortera. En las Cortes hoy, por otra parte, ha habido un episodio realmente sorprendente. Bueno, sorprendente no, porque estaba Gómez de Celis allá arriba. Y cuando está Gómez de Celis allá arriba, ahí puede pasar de todo. Cualquier día saca una pistola. El asunto es que se ha montado una bronca descomunal con el Partido Popular por una cacicada del presidente de las Cortes. Por el presidente accidental, como ha dicho Tellado, y accidentoso. Bueno, el PP se ha vengado y después ha votado, si no me equivoco, este ha sido el proceso. Ahora me nos explicará Ignacio de Oces si estoy en lo correcto o no. Se ha vengado, y una cosa que iban a votar que sí, que era la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, han votado que no, con lo cual el gobierno también ha perdido esa votación. Y en cualquier caso, lo más grave, ¿se acuerda usted aquello que le contestó Largo Caballero a Stalin, cuando Stalin le pidió a Largo Caballero que se moderara y que, por fin, que tuviera en cuenta al Parlamento? Y Largo Caballero le contestó aquello de: la institución parlamentaria nunca ha gozado entre nosotros de gran consideración. Bueno, pues exactamente así estamos. Y atención con el tema de las amnistías del golpe separatista del 1O, porque a estas alturas los únicos que van a ser condenados son 2 policías. ¿Por qué? Pues porque de la represión, porque no tiene otro nombre, en fin, de las manifestaciones, cuya violencia, por otra parte, aquí pudimos ver todos, dispararon una pelota de goma que dejó tuerto a un señor. Razón por la cual van, bueno, me parece que es hasta 12 años de cárcel, si no he leído mal, igual estoy equivocado, luego veremos la información con más detalle. Habían pedido que se beneficiaran también de la amnistía, ¿no?, como los delincuentes. Pues no, a estas alturas los únicos que van a entrar en la cárcel por el golpe separatista son los policías. ¡Viva España! Bueno, esto y alguna otra cosa más la veremos en compañía de nuestros conspicuos contertulios de esta noche. Pilar Alegría, conspicuo no es un insulto, al contrario, que son don Carlos Astiz. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues bien, acabo de venir de Málaga y Barcelona. Y con al muchos... mismo tiempo. No, eso es ubicuidad. En una misma semana. Y la realidad es que ha habido mucha gente que por la calle me ha saludado, me ha dado recuerdos para estos contertulios y este programa y esta casa. Con lo cual, fenomenal. Pero una persona en concreto, que se presentó como autónoma, una peluquera, es decir, que estaba asfixiadita y me estuvo contando cómo les asfixian, no solamente con las inspecciones de Hacienda, sino con inspecciones de consumo, etcétera, etcétera, hasta el extremo de hacer prácticamente inviable un negocio autónomo. Y en ese sentido le traslado aquí a todos los autónomos la solidaridad y la comprensión hasta dónde llega de las condiciones brutales a las que este gobierno quiere eliminar realmente a los autónomos, ¿no? Tenemos un vídeo por ahí circulando, me parece que lo tiene Julio, sobre la situación real de los autónomos. Quien no sea autónomo no lo sabe, yo es que sí que lo soy, desde los 25 años. O sea, de verdad, van a por nosotros, pero a aniquilarnos. En fin, lo contaremos. Y a esa peluquera, desde aquí un beso y toda nuestra solidaridad, aparte de nuestro agradecimiento como espectadora, claro. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado, como siempre, estar aquí en tan excelente compañía, todos. Y bueno, quisiera felicitar al grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid porque, oye, me he comido con una noticia muy interesante, y es que planteaban la preferencia nacional en seguridad. Ya sabéis que yo repito mucho el tema de la preferencia nacional, porque fue un debate muy intenso el que se produjo en Francia, es decir, el Club de l'Horloge, el Club del reloj, que tú lo conoces bien. Entonces se decía que se criminalizaba al inmigrante y tal, porque se privilegiaba al nacional.
Y lo que se ha hecho desde entonces, en todo el mundo, y por supuesto en España más que en cualquier otro, es privilegiar al inmigrante sobre el nacional. El hecho de ser extranjero te da una preferencia para todo tipo de servicios que relega al español. Con lo cual, aun creyendo que sigue siendo un punto de partida, excelente la propuesta y felicitaciones. Óscar Rivas, bienvenido, muchísimas gracias, buenas noches. La preferencia nacional, efectivamente, es un tema que sacó el Club de los Ros vía Jean-Yves Le Gallou y Jean Blot, etcétera, a partir del año, ¿qué? 82, 83, 84 sería, y era herético en su momento. Y ahora todo el mundo está, en fin, añorando la herejía. Don Ignacio de Aces, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues encantado de estar aquí, la verdad, una noche más. Ya sabéis que para los diputados de Vox es un verdadero privilegio estar aquí en el Gato al Agua con todos los telespectadores. Y hoy hemos tenido sesión, efectivamente. Por un lado, hemos tumbado la Agencia Estatal de Salud Pública, que es el nuevo chiringuito que tenían preparado para Fernando Simón. Para Fernando Simón, o sea, es que de verdad es que no pueden tener más cara. Eso es. Oh, joder. La semana pasada que se votó en comisión fuimos el único grupo parlamentario que se opuso. Ciertamente. Hoy se ha sumado el Partido Popular, hemos podido tumbar esa ley. Oye, de esto vamos a hablar después, pero antes, si no os importa enseguida, es que me ha llamado la atención. La argumentación del Partido Popular para votar en contra era perfectamente razonable. Sin presupuestos no podemos, aunque ellos no han votado que no por eso. Efectivamente. El argumento era, sin presupuestos no podemos votar que sí a la creación de un organismo cuyo presupuesto desconocemos. Claro. Pero cuando votaron que sí en comisión era igual. Exactamente igual. Claro. Lo que pasa es que hoy estaban un poco enfadados con el Partido Ya, Socialista, joder, con el está muy presidente, bien. en sustitución de Armengol, y bueno, pero han acertado. Sí, Cuando es siguen a Vox aciertan. Y luego la próxima semana vamos a preguntar al Gobierno por la fiscalidad, es decir, por qué están asfixiando a las familias de las empresas españolas, y vamos a hacer también una interpelación sumamente importante, que es si el Gobierno va a adoptar alguna medida para retornar a todas aquellas personas que son ahora mismo residentes en el extranjero. Sabemos que hay más de 3 millones de personas con gran talento, gran capacidad, que han tenido que emigrar. En cambio, por otro lado, estamos importando pues, ruina, inseguridad y demás. Y eso es un tema que para nosotros es muy importante. Y, por supuesto, también intervendrá la próxima semana, el miércoles, Santiago Abascal para hablar de Ucrania y la política exterior. ¿En las Cortes? En las Cortes, porque viene Sánchez, comparece Sánchez la próxima semana. Este asunto de los nuevos emigrantes es realmente dramático. No se habla de él. Pero, mire, batallita personal. Uno de mis innumerables trabajos que he ido acumulando con la edad que carga mis espaldas era el Departamento de Inmigración del Partido Popular, años 90. Emigración, es decir, la gente que estaba fuera. Eran 2 millones de españoles. La mayor parte de ellos procedentes del éxodo de los años 60, etcétera, ¿no? A 2 millones y 1 millón gallegos, si no recuerdo mal. Todo eso, bueno, en principio se fue acabando, pero aquella gente pues hacía mayor, unos volvían, otros se morían, ley de vida, pero que de repente te encuentres con 3 millones de españoles fuera, ¡buah! Es impresionante. Y además, muy buena parte de ellos jóvenes que se han marchado porque aquí no había forma de ganarse la vida. Así es. Así que vamos a interpelar al Gobierno sobre esta cuestión, a ver qué nos contesta. Bueno, nos contestará lo de siempre, la nada, porque están acostumbrados a no decir nada, sino simplemente acusar al contrario. Fascista. Efectivamente. Fascista. Pero bueno, es un tema para nosotros sumamente importante y por eso lo vamos a poner encima de la mesa. Ignacio Doces, muy buenas noches, muchísimas gracias. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo está usted, joven? Buenas noches, muy bien. A mí una cosa que me ha llamado la atención en estos últimos días ha sido el formato que Sánchez ha utilizado para supuestamente informar a los distintos grupos políticos sobre el incremento de gasto de defensa, ¿no? Entonces, él ha decidido recibir a los distintos líderes de los distintos grupos, salvo a uno, ¿no?, que lo ha excluido de la ronda de consultas, que es Vox, y a todos les ha asignado un tiempo de media hora, 20 minutos. Entonces, vamos a ver, yo creo que ahí el Partido Popular, una vez más, le han faltado reflejos, ¿no? Porque yo, en el lugar de Feijóo, hubiera dicho, mire, yo no voy a asistir a esta ronda, por 2 razones. Una, porque usted ha excluido de forma sectaria, arbitraria, a un grupo político que yo sepa,
es tan legítimo como cualquier otro. De hecho, más que otros que se dedican a dar golpes de Estado o que justifican la violencia como herramienta de acción política. Por tanto, como yo en esto no estoy de acuerdo, no voy a... Pero hay una segunda razón. Mi grupo es el primer grupo de la Cámara. Y usted, al ponerme en pie de igualdad que el grupo de Bildu o el grupo de Esquerra, ¿no?, o de Junts, está usted de manera deliberada insultándome, ofendiéndome, vejándome ante la sociedad española. Y yo esto no lo puedo consentir. Por tanto, por estos dos motivos, no cuente usted conmigo. O sea, ahora, si usted me recibe un día separado a mí, con un tiempo suficiente, y dado que hace 16 meses que no tengo contacto con usted, en esa agenda incluimos alguna otra cosa que yo considero prioritaria, pues podemos hablar. Pero en las condiciones que usted lo plantea, con el Grupo Popular no cuente. ¿Y tú crees que eso es por falta de reflejos? Qué elegante que es Alejo, que llama reflejos a esa parte de la fisiología humana. Bien, entonces, curiosamente, si el PP hace eso, no tengo ninguna duda que una gran parte de la sociedad española, y en particular los votantes del PP y de Vox, aplaudirían esa actitud, ¿no? Es decir, que incluso electoralmente le beneficiaría, ¿no? Y además, en caso de que el PSOE montara una campaña, no quiere colaborar a una necesidad nacional, previamente yo llamaría a Bruselas, hablaría con doña Úrsula y con don Antonio y les diría, oye, yo no voy a ir a esta fantasmada porque no estoy dispuesto a ser vejado, insultado, ofendido de esta forma. Que lo sepáis, que no es porque yo esté en contra de incrementar el presupuesto de defensa, que por supuesto estoy, pero en las condiciones que me plantea este señor, y hubiera quedado estupendamente, al otro le hubiera hundido la maniobra y no lo ven. O sea, no ven estas cosas. Y a mí lo que me sorprende es que habiendo gente de la sociedad civil, del entorno, digamos, de la derecha, que, no sé, les sería útil escuchar. No, son sordos, ¿no? No, Alejo, a que tú no hubieras ido, en lugar de ir a la sede de la Soberanía Nacional, te recibo yo en mi casa, te doy media horita, a que tú no irías. No. ¿Por qué? Porque es un avergüenza, es un agravio, no solamente a los votantes del PP y al propio PP, sino al conjunto de la sociedad española, que tiene que reflejarse en el Congreso. Y no ver eso no es que no lo vean, es que están dispuestos a tragar lo que sea. Señores, entraremos en debate sobre estas cuestiones y otras anexas en breves minutos. Antes hay que pasar por, yo ya no sé si es guante, si es el fajín, si es la rodillera o si es todo en su conjunto, porque Adolfo Abistrú cada vez trae más aparatos y funcionan todos, que es lo prodigioso. Sí, traeremos alguno más, ¿eh? Toma ya, ¿así? Sí, ¿Cuál es la próxima frontera? Pues estamos por la parte de los pies y esas cosas. Amigo mío. Pies, cuello, tobillo, bueno... los guantes, además me los he puesto en calorcito porque con el día que hace yo estoy genial, la verdad es que ahora mismo estoy perfecto. Quiero decir un poquito la esencia. La esencia, que lo voy a recordar por si algunos espectadores no se acuerdan, no lo han escuchado, fue que a través de unos reumatólogos que estudiaron cuáles son los beneficios o cómo se puede mejorar la artrosis, que no es curable, dijeron, bueno, hay que hacer un montón de cosas, que es terapia ocupacional, fisioterapia, onda corta, etcétera, etcétera. Y hubo un señor, que es un inventor de los guantes, José Luis de la Torre, que le hemos tenido aquí, un tipo fantástico, que le tocó hacer eso. Y dijo, oye, ¿y por qué no intento pensar algo para que esto lo pueda hacer en mi casa y no tenga que echar todo el día haciendo cosas que no voy a poder y encima que no lo voy a hacer? Bueno, pues entonces fue cuando se puso a inventar los guantes. Ha conseguido que con esa onda pulsante, masaje, vibración, calor, un primer guante que se coloca de parafina, consigamos tener estos tratamientos que en 20 minutos, en casa, tranquilamente, vamos a poder hacerlo. La artrosis cuando empieza va a ir avanzando.
hay que cortar dos cosas. Una es el dolor, que es importante, porque el dolor nos impide, nos invalida muchas cosas. Claro. Sí, sí. Y otra cosa es que sigamos moviendo, haya irrigación para que no avance tan rápidamente. Y esto es lo que conseguimos con los guantes. Y luego tenemos aquí el cinturón de Alejo. Pero es que espera, que es un cinturón de Orión, pero espera, que ahora está la rodillera del amigo de Alejo. Que también la tenemos. ¿Se puede decir el nombre del amigo, que sea el de Pira nada más? No se puede decir el nombre, ¿El de Pira tampoco? Pero yo sé llamémosle... No, pero vamos... yo tengo un amigo muy bueno, uno de mis mejores amigos, que no vive en Madrid, y él tiene desde hace años un problema de rodilla, ¿no? Que pues tiene dolores, y por supuesto ha tenido tratamientos médicos y tal, pero pues sin éxito, ¿no? Y entonces yo le pedí a Adolfo, le dije, oye, ¿podríamos probarlo? Y él muy gentilmente me cedió un aparato y yo se lo di a mi amigo. Y ayer hablé con él y le dije, oye, ¿qué tal? Dice, todos los días me lo pongo y he notado mucho alivio. O sea que tengo el testimonio directo. Así que tenemos el cinturón de Alejo y la rodillera de Zidane. Porque seguro que Zidane. Podemos llamarle Zidane, está muy bien, está muy bien. Bueno, pues ya sabéis, entonces esto trabaja con terapias de luz, ultravioleta y alta frecuencia, y en este caso es el LED, que también tiene alta frecuencia, con lo cual conseguimos evitar ese dolor, que es lo que nos invalida, en la rodilla nos hace que no caminemos, que no andemos, que no subamos escaleras, que es tan importante. Así que realmente os lo recomiendo. Y bueno, si me dejas decir lo del programa... Venga, rapidísimo. El sábado tenemos a un urólogo del Hospital La Princesa, el doctor Borja Quiroga, que además ha escrito un libro, que es, fijar el título del libro, Por mis riñones, que hoy como bien. Ha trabajado esa zona, él es de los riñones y te explica los riñones cómo son y lo importante que es cuidarlos bien. Así que os invito a que veáis el sábado a las 9:30 el programa y el domingo después de la misa pues también salimos. Ya está. Los riñones al Jerez. Bueno, 907 30 122, llame solo una vez, es suficiente. Le van a contestar la llamada si no se lo cogen en ese momento y usted lo pregunta todo. Precios, financiación, además ellos le explican cómo se pone, si van allí además a contárselo, y el detalle por ser espectador del Toro de Televisión. Ya está. Adolfo, gracias mil. Y Gracias, este fin de semana, los médicos. Atención, importante. Mañana a las 7 de la tarde, librería Tercios Viejos, en la calle María Panes 4, que está al lado de Nuevos Ministerios. Presentación del Jinete de Luz. Vamos a hacer allí una presentación, charla con lectores, charla con quien no lo ha leído todavía, breves nociones sobre la Reconquista. Esta vez, además, contrariamente a mi costumbre, voy a ir con imágenes, para que la gente visualice cómo era la España heroica del siglo IX. Y luego ya pues charlamos, me increpan los lectores, firmo libros si es preciso, lo que haga falta. Mañana, 7 de la tarde, en librería Tercios Viejos. Publi, y a la vuelta nos vamos a Valencia. Que recuerde usted que desde el lunes teníamos pendiente una conexión con Vox Valencia para que nos contara cómo lo han hecho. Y dijeron, no, es que todavía es muy temprano, mejor finales de semana. Pues hoy es el día en el que hablaremos con José María Llanos, portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, creo que es exactamente así el cargo. Bueno, para que nos cuente, lo primero que le vamos a preguntar, o sea, de quién fue la idea y cómo fue el primer paso. Porque la cosa no estaba nada fácil y realmente este pacto ha alterado por completo el equilibrio, más bien el desequilibrio político en España. Así que es importantísimo. Dentro de un instante, aquí en El Gato al Agua. 22-13, 21-13 en las Islas Canarias y nosotros nos vamos a Valencia, como estaba anunciado desde el lunes. Nos dijeron en Vox Valencia, esperad unos días y lo contamos todo. Bien, esos días pasaron y dijeron, el jueves, pues el jueves. Don José María Llanos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, don José Javier, un saludo. Pues todo el mundo deseando oírte, o sea, ¿de quién fue la idea y el primer paso? Porque en principio aquello parecía irrecuperable y de repente la bomba, es decir que Vox apoya los presupuestos de Mazón, Mazón salva los reflejos, que diría Alejo Vidal Cuadras, y le da la vuelta enteramente a la estrategia de la izquierda, que se ha puesto como hidras, claro, y además aceptando partes muy importantes del programa de Vox. O sea, es una obra que necesariamente hay que pensar que o tiene algo de sobrenatural, igual ha sido San José por las fallas,
o aquí ha habido un talento. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, lo que está claro es que nunca podemos despreciar la intercesión de San José, ¿no? Un gran santo, sobre todo aquí para los valencianos. Pero lo cierto es que, bueno, las negociaciones, como ustedes saben, ya las llevábamos bastante tiempo. Lo que pasa es que, bueno, pues Vox exigió del presidente de la Generalitat, el señor Mazón, pues una firmeza en unas declaraciones que para nosotros eran nucleares. Y esas declaraciones que se tuvieron lugar este lunes pasado, el día 17, bueno, pues tenían que ver con dos cuestiones esenciales que nos importan en la Comunidad Valenciana y en todo el territorio nacional para Vox. Y eran, bueno, pues un rechazo firme, una denuncia del Pacto Verde Europeo que está haciendo tantísimo daño, no solo a nuestra industria, que también a nuestra exportación, sino también y fundamentalmente a nuestro sector primario, a nuestra agricultura, a nuestra ganadería, a nuestra pesca. Así lo hizo. Y también la cuestión de la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, propiciada por el gobierno del señor Sánchez. El señor Mazón hizo esas declaraciones, dijo que la Comunidad Valenciana no iba a admitir un irregular más, no iba a admitir un MENA más en nuestro territorio, y bueno, pues eso desbloqueó finalmente las negociaciones. Y bueno, pues con lo que ya se estaba negociando y lo que se ha concluido, pues hemos podido conseguir lo que yo creo sinceramente, y gracias a Vox, desde luego, los mejores presupuestos para la reconstrucción, porque esa era nuestra idea fundamental. Si bien los presupuestos siempre son positivos para el ejercicio y para el ejercicio económico y para el bienestar de todos los ciudadanos, mucho más y con mayor sensibilidad en este ejercicio en el que tenemos que ponernos todos manos a la obra desde ayer para sacar adelante las familias, los patrimonios, esos sueños de futuro, esas inversiones, esas ganas de seguir adelante de todos los que directamente se han visto afectados por la tragedia de La Riada. Finalmente ha podido ser. Vox no da apoyos incondicionales. Vox ha llegado a unos acuerdos que nos parecen fundamentales para la recuperación y finalmente hemos podido conseguir esos presupuestos, o al menos el inicio para la tramitación de esos presupuestos. Vale, ¿y esto quién lo va a vigilar? Quiero decir, porque Vox no entra en el gobierno, es un apoyo parlamentario y concretamente para un asunto concreto, una tramitación concreta que era la presupuestaria. Y ahora hay que vigilar que esos acuerdos se cumplan, de tal forma que si el PP sufriera alguna presión externa por sus reflejos o por lo que fuera, es perfectamente factible que al final, con los presupuestos aprobados, no lo aplique y andando. No, ese riesgo existe, ¿no? Es evidente, pero lo cierto es que estamos hablando de personas de honor y desde luego tampoco nos hacemos trampas al solitario, ¿no? Nosotros hemos negociado esos presupuestos, las declaraciones del señor Mazón fueron muy claras y esos presupuestos están ahí. Es cierto que gran parte de las aportaciones de Vox a esos presupuestos van a entrar vía enmiendas que también han sido negociadas con el Partido Popular. Por tanto, confiemos en que, desde luego, se lleven adelante y sin querer poner el oído, por ejemplo, en el Partido Popular, precisamente hoy en el Congreso, ¿no?, que parece que no estaba por apoyar la iniciativa de Vox para la reconstrucción de Valencia, ¿no? Por tanto, vamos a confiar en que nuestros socios aquí en la Comunidad Valenciana, en la aprobación de los presupuestos, van a cumplir con su palabra, y si no es así, pues bueno, tenemos las medidas parlamentarias y tenemos las medidas que como partido político y como grupo parlamentario nos corresponden para denunciarlo. Sobre la cuestión de la Dana, una última pregunta. Imagino que en la mesa habrá también preguntas para José María Llanos, pero una cuestión que me preocupa particularmente es la de la famosa comisión de investigación que preside Vox en las Cortes Valencianas. ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues fíjese, nosotros, el reglamento de las Cortes preveía que la mesa de la comisión es la que elabora el plan de trabajo, pero hubo una resolución de 2022 gobernando la izquierda, el botánico, y de alguna forma corroborada con mínimos defectos, mínimos cambios, pero que no afectaban al contenido,
por parte de una resolución de presidencia de 2024 en la que se decía no será la mesa la que apruebe el plan de trabajo, sino que, o sí lo será, perdón, pero oídos los grupos parlamentarios. Es decir, los grupos parlamentarios aportamos nuestros diferentes planes de trabajo y luego se nos remiten a los demás para que podamos pues transigir, presentar enmiendas transaccionales, unificar algunos planes de trabajo y volcarlos a la mesa para que establezca el definitivo plan. Pues bueno, el miembro que hay en la mesa por parte de la izquierda, por parte de Compromís, por parte del Partido Socialista, pues se negaba a algo que era mucho más democrático, es decir, que seamos los grupos parlamentarios los que decidamos un plan de trabajo en lugar de ser la mesa. Y nos han presentado un escrito y la mesa les tiene que contestar, con lo cual luego dirán que se retrasa. No, ellos son los que, para controlar a los grupos parlamentarios y para controlar las intervenciones, están haciendo que se dilate en el tiempo esa comisión. Pero esa comisión se ha puesto a funcionar, esa comisión va a elaborar el plan de trabajo definitivo con las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios y esa comisión decidirá quiénes intervienen, la documentación que se solicita y dirimirá las responsabilidades políticas que son las que a nosotros nos corresponden. Las que corresponden, las que podamos aplicar al gobierno de la Generalitat por una negligencia ya demostrada y la responsabilidad criminal que a juicio de Vox tiene el gobierno central del señor Sánchez. Carlos Astiz, Óscar Rivas. Hola, buenas noches. Vamos a ver, yo creo que por fin ustedes han conseguido algo que es tan importante como que dos de los problemas que afectan más rotundamente a los ciudadanos españoles, como es el Pacto Verde, vaya a verse encima de la mesa en un gobierno regional. Y el otro, la inmigración, que está directamente vinculado a la inseguridad ciudadana. ¿Cree usted que esto es replicable en otras regiones, en otras comunidades autónomas? Yo creo que es absolutamente replicable en todo el territorio nacional. Tenga usted en cuenta, y lo sabe muy bien, que Vox tenemos una sola palabra y tenemos una unidad de mensaje. Lo que estamos planteando para la Comunidad Valenciana, aparte de la sensibilidad que supone especialmente el tema de la reconstrucción, son cuestiones que nos parecen fundamentales para todos los españoles y para todo el territorio nacional. La inseguridad nos está afectando a todos. Las tasas impuestas por el Pacto Verde Europeo, la ruina, la miseria, la falta de regeneración en el sector primario porque no ven salida y cómo están sufriendo las políticas europeas nuestros ganaderos, agricultores y pescadores, evidentemente se extienden por todo el territorio de España, ¿no? Yo creo que son unas medidas que podrían ser adoptadas en todas las comunidades, en todas nuestras regiones y desde luego sería lo deseable, por supuesto. Óscar. Sí, bueno, felicitarle por supuesto por el acuerdo porque me parece de una habilidad tremenda y bueno, va a redundar por supuesto en beneficio de toda la comunidad. ¿Cómo cree usted que los valencianos pueden aceptar el hecho de que Vox, porque esa es la interpretación que está dando por supuesto la izquierda, sirva de muleta a un pato cojo como es Mazón? Bueno, hasta el lunes quizás aceptaría esa crítica que intenta hacer la izquierda del Botánico, que nos decía que éramos la muleta del Partido Popular. Fíjese si éramos muleta, que salimos de los gobiernos porque no nos importaban los sillones para nada, porque precisamente una cuestión fundamental como era la inmigración irregular, masiva y descontrolada, pues bueno, no se estaba controlando y desde luego para Vox era una línea infranqueable, ¿no? Por tanto, muleta absolutamente nada. Ahora los hemos pillado descolocados y están muy enrabietados porque resulta que ya no hablan de la muleta de Mazón por parte de Vox, sino que Mazón se ha vuelto de Vox. Oiga, pues yo no sé si Mazón se ha vuelto de Vox. Lo que sí que sé es que hemos conseguido grandes cosas en estos presupuestos. Estos presupuestos recortan drásticamente el gasto superfluo. Estos presupuestos recortan al 25% en los presupuestos y en la negociación de las enmiendas parciales. Va a bajar otro 25% el gasto de la agencia separatista de la Academia Valenciana de la Lengua. Por primera vez en la historia vamos a reducir y algunos
algunas voces decían, oigan, es que la tienen que eliminar. Esas mismas voces saben perfectamente que está blindada la Academia Valenciana de la Lengua, el Estatuto de Autonomía, y si no tenemos una mayoría de 3/5, que ojalá y esperamos que algún día el pueblo valenciano nos conceda, pues no lo podremos eliminar del todo, pero un 50% se va a reducir ese gasto que afectaba tanto a nuestra identidad, que afectaba tanto a nuestra lengua común de todos los valencianos, que es el valenciano junto al idioma español, ¿no? Por tanto, yo creo que son cuestiones que no pueden considerarse como para definir a Vox una muleta del PP, sino que la reducción drástica del gasto superfluo, las ayudas a la natalidad y a la familia, las rebajas de 2 puntos, por ejemplo, en el impuesto de transmisiones patrimoniales y de 0,2 en actos jurídicos documentados, o del 10 al 4 para las parcelas con vocación agraria, desaparecer absolutamente todas las tasas de nuestros pescadores, acabar con las tasas igualmente que propiciaba el Pacto Verde Europeo y acabar con todas las políticas del Pacto Verde y de la sostenibilidad, de esa falsa sostenibilidad de Europa. En fin, yo creo que son medidas muy importantes que precisamente ahora el discurso ya no es Vox, es la muleta del PP, sino que el PP ha venido a nuestros postulados. Bienvenidos sea. Aquí lo importante es que gracias a Vox estos presupuestos están destinados única y exclusivamente al bienestar de los valencianos y nuclearmente a la reconstrucción de los más afectados. José María, me han dicho que no llovía tanto en Valencia desde el año 37, que está cayendo una cantidad de agua descomunal. Bueno, pues mira, ayer San José nos dio un poco de tregua y hoy ha llovido esta mañana, pero hoy ya empieza a parar esta noche. Esperemos que tengamos mejor tiempo porque ya llevamos 3 semanas, desde luego, además con unas fallas pasadas por agua, sí, claro. Efectivamente. José María Llanos, mil gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el Gato al Agua. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Bueno, el hecho es que efectivamente ha cambiado el mapa. La izquierda creía que tenía Amazon y con era todo el PP acorralado y estrangular y de repente, plum. Es que, vamos a ver, en un sistema parlamentario, cuando no hay mayorías absolutas, la forma civilizada de proceder es constituir una mayoría sobre un programa acordado y en ese acuerdo, pues todo el mundo consigue algo y todo el mundo cede algo. O sea, es la forma en que funcionan las democracias pluralistas, ¿no? Entonces, en el caso del pacto en Valencia entre el PP y Vox, creo que ha habido una expectación, una especie de sorpresa, ¿no? Vamos a ver, es una cosa normal. Es decir, en un parlamento fragmentado, pues se ha de formar mayorías para aprobar las leyes y sobre todo para aprobar la ley clave de cada año, que es los presupuestos, ¿no? Entonces yo creo que Vox ha acertado, es decir, ha planteado unas condiciones para aprobar los presupuestos, donde en estos presupuestos quedasen reflejadas políticas que Vox considera trascendentales, y el PP ha aceptado total, parcialmente, algunas o bastantes de estas propuestas, y al final, pues, eso tira adelante. Entonces, no hay por qué montar esta especie de follón porque ha pasado eso. O sea, es la forma habitual, normal, de proceder en una democracia pluralista. Rompe la narrativa de una democracia que ya está dejando de ser parlamentaria. ¿Cómo? Rompe la narrativa que había construido el poder en una democracia que ya está dejando de ser parlamentaria, si no ha dejado de ser democracia. Habías construido un mal unipersonal, ¿verdad? Y además
una especie de secta satánica que era un peligro público. Ahora resulta que la secta satánica y el mal personificado llegan a un acuerdo normal como en cualquier otro país y todo el discurso que tenía la izquierda construido se les ha venido por los suelos, claro. Y había y encima con lo de Puigdemont detrás, es que claro, no puede. Pero es que vamos a ver, la técnica del PSOE, que ha sido construir un enemigo imaginario, un monstruo ficticio, para movilizar a su electorado, para combatir este supuesto peligro. O sea, eso es una maniobra de una, no sé, es una maniobra de una simplicidad que ofende a cualquier inteligencia. Excepto a la de sus votantes. Es decir, vamos a ver, o sea, Vox es un partido que respeta la Constitución, que está totalmente integrado en el sistema, que tiene sus propuestas, sus políticas y sus valores como cualquier partido. O sea, esa demonización de Vox es una maniobra perversa de comunicación para movilizar a tu electorado de manera que sea acrítico. Claro, acrítico con Ábalos, por ejemplo. Pero, Alejo, cerramos tema muy rápidamente. Ignacio, Carlos, Óscar, vamos a la Pero es publicidad. que esa demonización también ha sido práctica del Partido Popular. Y también es sorprendente que el Partido Popular en Valencia se separe de lo que opina el resto del Partido Popular en toda la geografía nacional. Nosotros siempre hemos hablado claro. Bueno, porque Mazón se ha sentido solidario. Bueno, vamos a ver, porque hay unos presupuestos para la reconstrucción en una situación extraordinaria. Pero siempre dijimos que tendría que cambiar de criterio el Partido Popular para negociar con nosotros unos presupuestos, porque habíamos abandonado unos gobiernos por la traición del Partido Popular a unos acuerdos, por ejemplo, con el reparto de los menas y someterse a los dictados de Pedro Sánchez con la inmigración ilegal, masiva y descontrolada. Y entonces dijimos, tiene que haber un rechazo expreso al Pacto Verde Europeo y todas sus consecuencias, es decir, la asfixia del campo y de la industria nacional, en este caso la regional valenciana. Y en segundo lugar, apartarse del pacto migratorio, es decir, lo que el Partido Popular y el Partido Socialista impulsan y promueven y estimulan desde Madrid y Bruselas. Y eso lo ha hecho Mazón. Y luego tiene unas consecuencias, ni un solo céntimo de dinero público a ONGs y inmigración ilegal. ¿Para qué? Para que vaya a los valencianos. ¿Por qué? Por la prioridad nacional. Es que tiene que ir a los valencianos unos presupuestos. Hay que otra vez reconsiderar y replantear el gasto superfluo del sector público instrumental. Es decir, instituciones que no sirven para nada. Vox lo exige, el Partido Popular lo acepta, y luego hay otras cosas muy importantes, memoria histórica. Es decir, es un acuerdo muy importante y nosotros lo que queremos es que el resto del Partido Popular en las diferentes regiones se sume a eso. Pero sí es básicamente dar prioridad a las personas que residen legalmente en el territorio adecuado. Básicamente eso. Eso sí, y luego apartarse pues, de la línea del Partido Popular, tanto en Madrid como en Bruselas. Pero es que eso es un perjuicio para los españoles. Es que el Partido Popular también está asfixiando a los trabajadores de España. Entonces, eso para nosotros eran las condiciones y ahora lo acepta Mazón. Eso sí, todo el dinero para la reconstrucción y los valencianos. A mí me parece un magnífico acuerdo. Y otra cosa, cuando hay voluntad política, hay acuerdos. Óscar, Carlos y la policía. Bueno, Vox ha demostrado tener un sentido de responsabilidad, pero sobre todo, que para mí es lo más importante, ha demostrado ser un partido de principios, es decir, que pone los principios por encima de la mesa y que eso es lo que determina, pues al fin y al cabo, pues que el otro partido, en este caso el Partido Popular, pues lleva a cabo por el bien de la Comunidad Valenciana esos principios. Y lo que tú decías, Alejo, bueno, que si es fascista, si es de extrema derecha, efectivamente esa demonización, yo creo que hay que dejarla a un lado, porque una gente que está con Bildu o con los golpistas, que está demostrando una inmoralidad y una desvergüenza supina, yo creo que no hay ni que ponerlo siquiera sobre la mesa, porque ya ellos mismos se descalifican. Es decir, el decir que de alguna manera Vox es un partido constitucional, bueno, es que es evidente que es un partido constitucional, es decir, el acuerdo con Valencia así lo acredita, con lo cual, es decir, para adelante, que al fin y al cabo son los valencianos los que se van a beneficiar de ello. Carlos. Yo creo que además este acuerdo es un acuerdo muy importante porque quiebra ese discurso mantenido por el PP junto con el PSOE durante mucho tiempo. Abre la posibilidad realmente a quebrar el discurso globalitario en el que la inmigración es utilizada como una herramienta para quebrar naciones, y me parece que además demuestra que se puede avanzar con unos datos concretos, con unas posiciones concretas en lo que es la independencia de España, la defensa de los intereses de España y en cuestiones muy importantes como eliminación de toda esa grasa que con cargo a nuestros impuestos nos está empobreciendo cada día más. Me parece que esos son aspectos fundamentales y en este caso me parece que el acuerdo, también es cierto que motivado en una gran parte por el aislamiento personal y político de Mazón, pero quiebra ese discurso y nos abre unas vías diferentes para el conjunto de la sociedad española.
Señores, a la publicidad. Y a la vuelta de la publicidad nos vamos a Europa. Bueno, en Europa estamos, de toda la vida de Dios. Pero bueno, ya sabe usted, a las instituciones europeas, al Consejo Europeo, a la cuestión del rearme. Hungría ya ha dicho que no acepta la... Bueno, ha dicho una cosa muy interesante Orbán, que si Ucrania quiere entrar en la Unión Europea, él lo aceptará previo referéndum entre la población húngara. Someterá a referéndum en Hungría y lo que los húngaros decidan será. Lo cual, bueno, mire, al final hay un gobernante que le gusta escuchar a la gente que le paga el sueldo y le vota. Esto es una cosa insólita. Bueno, pero hay más. Si mezclamos la cuestión del rearme con la del euro digital, que no son cosas enteramente distintas, el ambiente se pone un poco oscuro. Publi y a la vuelta lo vemos. 22:37, 21:37 en Canarias. Vamos con la crónica de la actualidad europea, es decir, España incluida, claro, con muchas cuestiones de las que hablar y hay que hablar de ellas, ¿eh? O sea, lo del rearme, lo de la inversión no es lo mismo, el tema del euro digital es muy importante y bueno, todavía no sabemos cómo va a acabar, estamos en proceso, pero para que usted sepa lo que va pasando y para nosotros también aclararnos con lo que está pasando. Lo del rearme era una cosa, una convocatoria del Consejo Europeo hoy. Sánchez ha hecho una cosa muy rara, ha llegado, ha ido a ver a la prensa española, la ha saludado, les ha dicho, no me gusta la palabra rearme, esto es un salto tecnológico. Y se ha ido, sin aceptar preguntas. Se ha ido y dice, bueno, voy para adentro, como si se fuera al Consejo, pero no, ha ido a ver a la prensa extranjera, a la que sí que le ha dejado que le hiciera preguntas. Me imagino que para lucir el palmito en inglés y eso como en Torremolinos. Bueno, una periodista española, lista ella, se ha ido a donde la prensa extranjera y le ha preguntado. No le ha contestado solo a los extranjeros. Este es mi Pedro, o sea, de verdad, el postureo máximo. Y ya sabe usted, rearme no le gusta, a nuestra gente hay que hablarle de otra manera, esto es un salto tecnológico. En fin, Yago Soler nos hace el informe. 2 semanas después, el Consejo Europeo se vuelve a reunir en torno a Ucrania. Los 26, sin el apoyo de Hungría, favorable a Rusia, han acordado seguir apoyando a Kiev. Zelensky, que participó a través de una videollamada, pidió 5.000 millones para municiones. Se celebran los pasos hacia la paz promovidos por Estados Unidos, pero en toda la reunión no se habló del plan de la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas. Cero palabras sobre los 40.000 millones de euros adicionales que la Estonia planteaba voluntariamente para ayudar a Ucrania. De nuevo una grieta norte-sur recorre Europa. Los países más cercanos a la frontera con Rusia son claros. Next victim of Russian aggression. Podemos ser la próxima víctima de Putin, decía el presidente en Lituania. Estonia anuncia que gastará el 5% del PIB en defensa el próximo año. Sin embargo, en el sur... Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Mientras tanto, en Ucrania siguen los bombardeos. El ejército de Kiev ha atacado una importante base aérea rusa y Moscú dice que los ucranianos en territorio ocupado y que no tengan pasaporte ruso serán expulsados, una acción que podría suponer un crimen de guerra. Porque la guerra sigue, claro. Como usted sabe, el semiacuerdo al que habían llegado Trump y Putin consistía fundamentalmente en la abstención de bombardear instalaciones estratégicas y energéticas. Los ucranianos, por su parte, han bombardeado un aeródromo donde había aviones, nadie sabe si con carga nuclear o aptos para carga nuclear, porque aquí ya sabe usted que la información en esta guerra brilla por su ausencia, y ahí la partida sigue, ¿eh? De hecho, hay anunciado en una nueva conversación Putin-Trump, creo que es para el día 24, me parece, o sea, para uno de estos próximos días. Bueno, y ahí seguimos, y mientras tanto, insisto, la cuestión de la consigna de la Unión Europea de que hay que rearmarse y que todo el mundo tiene que aceptarlo. Y en estas estamos. ¿Cómo lo veis? Carlos. A ver, yo creo, de nuevo, nuestro amado presidente miente, otra vez más. Este hombre es incapaz de hacer una frase completa sin mentir un par de veces. Yo creo que aquí no se puede hablar de otra cosa más que de rearme con cargo a nuestros impuestos. Eso es una evidencia. Y eso es lo que reclaman además todos. Pero le parece a este señorito que la cuestión es una cuestión simplemente semántica, que es una cuestión de llamar a las cosas por otro nombre y ya dejan de ser esas cosas. Pero no es cierto. Es decir, tenemos un rearme en el que además se nos obliga prácticamente por parte de la OTAN a rearmarnos y a invertir
invertir una cantidad importante de nuestro dinero y le ha dejado también con el culo al aire, es decir, la decisión de explicar a todos los ciudadanos europeos que no se trata de que, como pretendía le hagan un regalo y ese regalo no se devuelva, es que tiene que invertirse dinero de nuestros presupuestos. Pero además en un mecanismo, en un organismo como es la OTAN, que para mí tiene un grave problema, y es que España debería hacer valer su posición y exigir que la OTAN cubra y dé seguridad a todo el territorio español, cosa que ahora no hace. Es decir, las Canarias, Ceuta, Melilla no están incluidas y en ese sentido ese paraguas tiene que ampliarse, porque si no, no tenemos nada que ver ahí. Es decir, ¿qué hacen nuestros militares defendiendo Lituania y no defienden nuestras Canarias? Porque realmente este señor, nuestro presidente, es un tipo que ha demostrado hasta la saciedad que realmente está muy interesado en el rearme de Marruecos, que es nuestro enemigo más declarado, abiertamente declarado, porque quiere ocupar territorio nacional. Y en vez de eso, de lo que está haciendo es decirnos que demos más dinero para combatir en Lituania al supuesto enemigo ruso, que no es el que nos amenaza. El que nos amenaza hoy es Marruecos. Y en ese sentido, también una de las cosas que están haciendo es intentar convencernos de que nuestro dinero va a ir a esa gran bolsa de bondad y maravilla que es la OTAN y la Unión Europea, cuando realmente lo que va a pasar es que nos ponen en riesgo en unas políticas que no son las nuestras y que dejan al margen los intereses reales de España. Alejo, Óscar, Ignacio. Bueno, lo de Sánchez ya entra en el ridículo, ¿no? Porque decir, a mí no me gusta el término real, y bueno, a usted no le gustará, pero si se toma la decisión en el plano comunitario de invertir 800.000 millones, que se dice pronto, 800.000 millones, que es casi el doble del gasto público español, ¿no? Se toma la decisión de invertir esta cantidad gigantesca en más medios aéreos, navales, sistemas antimisiles, sistemas de inteligencia, armas cada vez más sofisticadas, drones y, por supuesto, ejércitos con más efectivos humanos. Si eso no es un rearme, dígame usted lo que es un rearme, ¿no? Un salto tecnológico. Un salto tecnológico. Entonces, yo creo que él siempre actúa sobre la base de creer que los españoles somos mayoritariamente tontos, ¿no? Y se equivoca, ¿no? Hombre, hay unos cuantos tontos, pero no es mayoritario, ¿no? Afortunadamente. Entonces, yo creo que esta técnica que él usa ya se está volviendo contra él, ¿no? Y, a ver, de Europa, pues siempre se había dicho lo del gigante económico, enano político, pigmeo militar, y, a ver, en un mundo tal como se configura, donde estamos viendo que, bueno, pues una potencia determinada puede invadir un estado vecino a sangre y fuego y saltándose, en fin, todas las reglas de derecho internacional, pues, hombre, sería muy ingenuo creer que nosotros estamos a salvo porque somos buenos y benéficos. Entonces, no hay más remedio que en este nuevo mundo que se está configurando, donde las reglas son sustituidas por la ley de la fuerza, para estar preparado, ¿no? Sí, yo entiendo, Alejo, ese planteamiento, y además me parece que yo puedo simpatizar con la idea, incluso con la que está esgrimiendo el Grupo Socialista Europeo, en el Parlamento Europeo, ya ve usted, de que hay que armarse tanto frente a Putin como frente a Trump, que es lo que están diciendo ellos, ¿no? Con esa falta de, en fin, de esa ligereza que les caracteriza. Lo que pasa es que si te pones a esgrimir el derecho internacional y todas esas cosas, y al mismo tiempo estás financiando el régimen yihadista en Siria, en nombre de la libertad y de la democracia inclusiva, o sea, es muy difícil defender ciertas banderas, ¿verdad? Es decir, no confundo, porque son los mismos agentes. De la misma forma que el fallo ajeno no justifica el propio, el que en un determinado contexto se haga una política equivocada, yo creo que la política norteamericana en Oriente Medio desde hace mucho tiempo
es un verdadero desastre. Hablo de la política europea, no de la norteamericana. Yo hablaba de la norteamericana. No, yo de la europea, porque los que acaban de acoger este lunes en una conferencia de donantes en Bruselas a los yihadistas sirios y les han soltado 5.000 y pico millones de euros, son los mismos que están aquí rearmándose contra Rusia en nombre del... No, yo estoy de acuerdo contigo que en el tema Oriente Medio la Unión Europea también ha tenido políticas totalmente equivocadas. Por ejemplo, la política de apaciguamiento con Irán, que no solamente ha sido inútil, sino contraproducente, ¿no? Entonces, bueno, hemos de aceptar que el mundo está cambiando, hay nuevos paradigmas que están surgiendo, y en un mundo de bloques donde lo que rige es el simple voluntarismo apoyado en la fuerza, pues la Unión Europea tiene que prepararse, porque si no, vamos a ver, es que nos pasarán por encima, ¿no? Ignacio, Óscar. Bueno, yo en primer lugar sobre el asunto de los conceptos. O sea, yo no subestimaría de verdad al Partido Socialista y a Pedro Sánchez cuando dice no me gusta la palabra rearme, prefiero esta otra o este otro concepto, porque siempre la izquierda, y aquí Óscar sabe mucho de esto, se inventa vocablos para generar un determinado marco mental, una concreta cosmovisión para que su público se sienta cómodo. Y es verdad que ellos no se sienten cómodos en el gasto de defensa, entre otras cosas, que paradojas tiene la vida, lo que han estado criticando durante muchas décadas, precisamente el gasto de defensa. Dijo Pedro Sánchez que había que eliminar el Ministerio de Defensa, es decir, que el primer ministerio que él eliminaría, suprimiría, sería el Ministerio de Defensa, entiendo que para destinar todo ese dinero a su gasto ideológico y las chorradas máximas, a la inmigración ilegal y a todo eso, lo que él gasta. O las Jessicas. Efectivamente, no se nos puede olvidar que la primera misión, la primera finalidad de las Fuerzas Armadas es garantizar la soberanía e independencia de España y defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, en el sentido que qué pasa con Ceuta y Melilla y con las Islas Canarias. Y la protección de la OTAN. Y de esto no se habla. El Partido Socialista ni la izquierda jamás ha querido hablar, en ningún caso, ciertamente, de garantizar la soberanía e independencia de España. Y ahora digo el concepto de soberanía porque la Unión Europea tiene competencias sobre materia de ejército. ¿La Unión Europea tiene competencias en materia militar? No, no la tiene. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vamos a ceder más soberanía? Estamos otra vez cediendo soberanía en un tema importantísimo sin consultar al pueblo español. Antes hablabas de Orbán y Hungría. Yo estoy de acuerdo en que España ha de reforzar su capacidad de disuasión. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo, que España, si no, sin ninguna duda. Porque si no, si mañana el sultán de Marruecos manda 5 divisiones y nos están avisando. Y nos toma Ceuta y Melilla, ¿qué haremos? ¿Sorprendería eso? ¿Qué haremos? Si están avisando, llevan décadas avisando desde Marruecos que van a hacer eso. Lo van a hacer con el material que les hemos vendido nosotros. Pues sí, qué paradojas tiene la vida. Entonces, han estado atacando directamente a las Fuerzas Armadas, su misión, sus funciones, a los militares, y ahora dicen, bueno, vamos a hacer esto. Y ahora otra pregunta, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Supongo que serán más impuestos, porque jamás van a hacer ningún recorte en el gasto político superfluo, ni en las comunidades autónomas, ni en las duplicidades, ni en las triplicidades, ni en la financiación de la inmigración ilegal y de tantos otros chiringuitos que estamos financiando. Este es un asunto particularmente crucial, aquí lo hemos estado repitiendo toda la semana, lo vuelvo a hacer ahora porque me parece que si no, no se entiende nada. En este momento en España, la mitad del crecimiento del PIB es el gasto público. O sea, tenemos una economía enteramente dopada, como decimos aquí. Next Generation. Exactamente, como decimos aquí, no es que la economía española crezca, es que engorda va a ser un gasto público brutal que es básico para que Pedro Sánchez pueda mantener esa especie de coalición que tiene, que le mantiene en el poder. Si de ahí tiene que empezar a rebañar, evidentemente pierde los apoyos, claro, si encima tiene que rebañar en materia de defensa, que es algo que Sumar ha votado hoy que se va de la OTAN en el Congreso, sí, Yolanda Díaz, o sea, sí, por las buenas, claro. Entonces, ¿ante qué estamos? Y luego hay una cuestión básica, y espero no agotar el argumentario de Óscar Rivas, que me está mirando como diciendo, pues esto es lo que va a decir. Te estoy mirando con cariño, Javier. Y es lo siguiente, la cuestión de la soberanía es básica, porque uno no puede tener una política militar si no tiene una idea de su propia nación, evidentemente, de la soberanía que tiene que defender, porque el ejército está para eso. Eso significa también que cuando señalas a un enemigo, aparte de que no sea muy inteligente señalarle antes de estar en condiciones de hacerle frente, pero bueno, esta es otra historia, es que en el caso de una asamblea como la Unión Europea, que es una especie de liga de delos, si usted quiere, todos tienen que estar de acuerdo en torno a que el enemigo que se señala lo perciben como tal. Si dejas fuera al que es tu enemigo inmediato, pues oiga, no, claro.
Y aquí me parece que hay una serie que es lo que dice Alejo, es decir, cualquier gobierno español normal, con una visión de Estado normal, es lo que plantearía. Pero no tenemos un gobierno con una visión de Estado normal porque no tiene una visión de nación. ¿Sabéis cuántos soldados hay en Ceuta y Melilla? En total, 3.000 en uno y 2.700 sí, pero en eso es... ¿Sabes cuántos tanques hay? En una ciudad hay 10 y en la otra 47. Eso dura 3 horas. 3 horas. Sí, pero o sea, sí, entonces... Alejo, pero eso no es particularmente pedagógico porque desde los años 70 me parece que hay una operación que el Estado Mayor Español revisa permanentemente, se llamó Ballesta en su día, no sé si se sigue llamando así, que es una respuesta aeronaval inmediata. ¿El problema es con qué? Que en manos de este gobierno... Ahí es donde yo voy, claro. De eso nada. Ahí es donde yo voy. Una respuesta aeronaval. La rendición total. Con Sánchez se lo traga, claro. Como me llamo Alejo, entre otras razones, porque por motivos oscuros que no conocemos, está en manos del sultán. Bueno, como se suele decir, lo habéis dicho prácticamente todo, pero efectivamente estoy de acuerdo con Ignacio. La cuestión de la semántica es una cuestión importante. Sus palabras retratan el personaje, ¿no? Porque dirigirse a los medios europeos con esa prepotencia que ha creído, mira, es que no sabéis de qué va esto de Orwell, no sabéis qué va esto de la palabra, yo os lo voy a enseñar. Oye, no es rearme, es seguridad. Y no es una palabra cualquiera, porque es una palabra fetiche, incluso una palabra mito. Pensad, por ejemplo, yo era muy pequeño, es decir, cuando el tema del aborto, pero la justificación que se dio era la seguridad de la madre. Sí. Cuando te quieren poner radares en las carreteras, la cuestión es la seguridad. Bien. En los tiempos de la pandemia era la seguridad y la salud, pero la seguridad. Es decir, en un territorio, en un escenario de miedo como este, la palabra seguridad a gente que se cree ese miedo reconforta. Por otra parte, también Ignacio lo ha dicho, este señor era el mismo que en su momento comentaba que eso del ministro de Defensa, oye, sobraba. Pero nos trata como imbéciles, ¿no? Cuando dice, oye, mira, es que no sabéis, a los españoles hay que hablarles de seguridad, como si fuéramos imbéciles, niños, pero tiene mucho sentido, es decir, en ese sentimiento, esa impresión que él tiene de los españoles, porque ese asentimiento pasivo con el que nosotros aceptamos prácticamente todo lo inaceptable, acredita que efectivamente eso de que nos tomen por imbéciles, pues tiene una justificación, ¿no? Es decir, después, esto es un cambio de paradigma, es decir, hay que entender, es decir, Pedro Sánchez está en la extrema izquierda, igual que lo está Sumar, igual que está Podemos, y llevan años defendiendo el pacifismo, el vano pacifismo, ¿no? Es decir, el ejército es malo, las armas son malas, incluso para defendernos, ese dinero se tiene que destinar a educación, se tiene que destinar a sanidad. Entonces, al final, es muy difícil venderle este muerto que están vendiendo ahora mismo. Y por otra parte, yo voy a decirlo porque en Francia... ¿Te acuerdas de Bono, cuando era ministro de Defensa, José Bono, y dijo aquello de prefiero morir antes que matar, siendo ministro de Defensa, a todo esto forrándose mientras, ¿eh? Sí, o sea, que también, en fin. Claro, pero es que por otra parte, ves en Francia... un ejército que prefiere morir antes que matar... Yo creo que casi mejor. Claro. Pero ellos irían, no se quedarían aquí, ellos irían. Pero después ves por otro lado, en Francia, Macron, que ha presentado un manual de supervivencia que han entregado los franceses de 20 páginas en el que se habla de las catástrofes naturales, de que hay que prevenirse tal. En caso de ataque nuclear, cierre las ventanas. O sea, atentos a la inteligencia, ¿verdad? Es decir, ellos están generando un miedo que es inexistente. Y el español tiene que entender que Putin no es tanto amenaza para mí, y mucho menos Trump, como lo es un Sánchez o un Macron, porque ellos no son una amenaza, es que es una realidad. Están introduciendo una dictadura, nos están privando de libertades, de derechos fundamentales. Mira que bien me viene eso para presentar el siguiente tema, porque además va enlazando. De esto seguiremos hablando, claro. Pero aquí hay dos preguntas fundamentales que han salido en esta conversación. Uno, evidentemente, ¿para qué? Claro. Si el problema del gasto público siempre es ¿para qué? O sea, ¿en qué te lo vas a gastar y con qué objetivo? ¿Qué es lo que no se ve? Bueno... Y dos, esto del cambio de paradigma que acaba de decir Óscar Rivas, que es particularmente importante, porque en materia económica es lo que se ha visto hoy también, aunque tapado por la cumbre esta del rearme, en la cumbre del euro. La cuestión del euro digital, creo que era Jean-Pierre Landau, que era vicegobernador del Banco de Francia en su momento. Dijo que significa un cambio absoluto de lo que es la concepción tradicional, histórica de las relaciones entre los bancos, los ciudadanos y los gobiernos. ¿Por qué? Porque acaba con el dinero físico. Acaba con el dinero físico. Se acaba con la posibilidad que usted tiene de gastarse los billetes en lo que le dé la gana.
y lo sustituye por un sistema de apuntes contables que inevitablemente queda registrado. Bueno, esto es lo que viene el mes de octubre, y lo ha dicho Christine Lagarde. Es un ataque brutal a la intimidad de las personas. Absolutamente. Y a la privacidad y a la libertad. Y está pasando enteramente desapercibido. Y es de una gravedad enorme, ni siquiera hay un debate. En las Cortes se vio hace muchos años una proposición no de ley del Partido Socialista pidiendo la supresión del dinero físico. Que eran tipos de Adriana Lastra, que yo decía, bueno, cosa de la Lastra y tal. No, qué demonio, o sea, es que joder, es inquietante ver cómo está todo conectado. Bueno, ¿qué ha pasado en esta cumbre digital? Vamos a ver el informe Gutiérrez, en esta cumbre, perdón, del euro. Vamos a ver el informe Gutiérrez sobre el tema del euro digital y otras cosas anexas, y ahora entramos a la discusión. Informe Gutiérrez. Los dirigentes de la Unión Europea se han reunido en la cumbre del euro para analizar la situación económica y financiera en vista de las incertidumbres y de los acontecimientos geopolíticos actuales. Una cumbre a la que vuelve la cuestión del euro digital que empezó a gestarse en 2020 y en la que se plantea la unión de ahorro e inversión de la Comisión Europea. Desde el Consejo Europeo sostienen que no viene a sustituir al dinero en efectivo, que es un método de pago seguro y gratuito y que ayudará a digitalizar la economía. Además creen que es muy necesario, pues reforzaría la autonomía estratégica de Europa. Una tesis que comparte el gobernador del Banco de España y exministro José Luis Escrivá. Yo creo que en esta perspectiva de necesidad de reforzar la autonomía estratégica de Europa es esencial que exista un proyecto europeo claro e identificado. Las ventajas no son nada nuevo con respecto a lo que ya disfrutamos con las tarjetas de crédito y débito. Asegura el Consejo Europeo además que protegería la privacidad, algo dudoso al menos, ya que el ente público, si solo existe el euro digital, podría saber todo sobre el individuo y quién sabe lo que podría hacer con esa valiosa información. La ausencia de innovación con el euro digital nos hace preguntarnos qué hay detrás realmente. Al Banco Central le han entrado de repente las prisas para hacerlo una realidad. Su lanzamiento tenía como fecha objetivo 2027, pero Lagarde desea adelantarla. Yo sinceramente cuento y mucho con todos ustedes para acelerar esta cuestión. Y les pido que lo consideren de manera prioritaria. La digitalización de la moneda supone una irremediable pérdida de privacidad y de libertad, puesto que todas y cada una de las transacciones, con su localización y tiempo, quedan registradas al igual que el autor de las mismas. Recordemos que en 2022 Lagarde dijo que el anonimato en los pagos es un problema. De cualquier forma, la cumbre del euro llegó a la conclusión de que es imperativo movilizar el ahorro de los europeos, unos 10 billones de euros, y convertirlos en inversiones necesarias. Es decir, el Consejo cree que es imprescindible tomar los ahorros privados de todos los ciudadanos e invertirlos en lo que ellos consideran importante, como puede ser el rearme europeo. De igual forma, la declaración de la cumbre del euro insiste en acelerar la consecución del euro digital. A nadie se le escapa que estas dos iniciativas van de la mano. Bienvenidos a la Unión de Control Europea. Como usted seguramente recordará, esta última medida, que salía en el informe Draghi de una forma bastante presentable, que era que los bancos intensificaran la presencia de asesores financieros para que los depositantes, usted y yo, en fin, pudieran sacar más partido de sus ahorros, se ha ido transformando, después de varios informes, como en un juego del disparate, ¿verdad?, en que Úrsula dice, lo dice en un tuit, que hay que convertir el ahorro de los ahorros privados, los ahorros de los ciudadanos, en inversiones de la Unión. Pero bueno, que el dinero es mío. Bueno, decía usted que Carlos Astiz exageraba cuando aquello de los globalitarios, ¿verdad? Pues mire, no, el que exageraba eran ellos los que exageraban. No, hombre, yo creo que además es una evidencia que hay todo un proceso de un cambio además acelerado. Yo creo que en este sentido, para cualquiera que lo piense 2 minutos, es evidente que hay un ataque a la libertad de los ciudadanos, un intento de controlar por parte de los organismos dirigentes de la Comisión Europea, fundamentalmente, la vida privada de todos y cada uno de los ciudadanos. Eso es un modelo como el modelo chino. Es decir, es el modelo en el que realmente vas a tener, inevitablemente, va a saber el gobierno en qué te has gastado, dónde, cuándo, cómo, y eso significa que estás preso en sus garras. Y esa prisión realmente, esa prisión digital, lo que hace es que condiciona tu vida hasta el extremo de que pueden determinar qué vas a comer, cuándo vas a comer y dónde vas a comer. Yo creo que esto es una evidencia, esto es una cosa clarísima, este es el modelo chino. Pero además, ¿por qué tienen tanta prisa?
Primero, recordemos que, según una encuesta, 2/3 de los españoles están en contra de la eliminación del dinero físico. Con lo cual, no están contando con el apoyo de los europeos porque los europeos masivamente están en contra. Porque los europeos masivamente están a favor de la libertad, de decidir qué hago con el dinero que yo he ganado, dónde me lo quiero gastar y con quién, sin que tú tengas que saberlo ni determinarlo. Pero tienen tanta prisa porque realmente ven que se les está quebrando ese plan globalitario, ese plan de imponer un control absoluto, total sobre la sociedad, y en este sentido quieren acelerar porque cada vez el mundo se les está quedando más pequeño. Los mismos que imaginaban que iban a tener el control del mundo en un par de bloques, ellos dirigiendo el más grande de todos, en colaboración con los chinos, y ven que eso se les está yendo al garete, porque cada vez hay más fuerzas patrióticas, más fuerzas defensoras de la libertad que están ganando terreno, que están ganando elecciones y que están ganando países. Y yo creo que en este sentido tenemos que hacer un llamamiento clarísimo a todos, es decir, hay que pagar en efectivo todo, porque es la única condición. Es decir, el dinero en efectivo es la libertad efectiva en estos momentos, y además es una medida directamente responsable de cada uno para aumentar la libertad de nosotros en el futuro. Hay que pagar en efectivo. Pero fíjate que nuestra capacidad de utilizar medios de pago de manera privada ya ha disminuido mucho. Muchísimo, claro. O sea, estamos ya en un pequeño porque nos han limitado mucho las cantidades, etc. Yo, con los pagos que hago, como vosotros, por medios digitales, por ejemplo, el gobierno puede saber qué tipo de películas me gustan, porque cojo las entradas, las compro por internet. O, por ejemplo, qué tipo de libros leo, porque muchos, casi todos ya los compro por internet. No te digo ya, pues cuando compras en el supermercado por internet, saben lo que consumes, es decir, ya lo que nos queda es un pequeño reducto, ¿no? De hecho, está prohibido, como sabéis, hacer pagos en efectivo por encima de una cantidad. 1.000 euros. Bueno, 1.000 euros. Entonces, esto ya te limita muchísimo. Bueno, pues ese resquicio que queda de libertad nos lo quieren quitar también. Claro. Bueno, tú decías, Alejo, que es un ataque a la libertad, a la intimidad, y yo digo también a la propiedad, porque, como bien habéis estado diciendo, es decir, ellos pueden hacer lo que quieran con tu dinero. Mira, esta mañana a primera hora ya estaba Televisión Española en portada, estuvo diciendo, es mentira que vaya a haber intervención estatal. Y también neutral, con lo cual ya sabes que va a haber intervención estatal. Pero sobre todo ataca la propiedad, que es el refugio de la clase media y de la clase trabajadora. Claro. Es decir, y lo ataca diciendo, oye, mira, tú tienes el dinero, pero yo puedo disponer de él si no cumples determinadas condiciones, con lo cual nos están arrebatando la propiedad. Por otra parte, yo creo que lo ha explicado muy bien Carlos, es decir, ¿por qué tienen tanta prisa? Porque es así, el reloj juega en su contra y se les acaba el tiempo, es decir, la gente les da la espalda y se les revela, y por eso también quieren meter, Carlos, más inmigración, porque de alguna manera son sustitutivos, porque la gente joven está contra ellos, y no hay una sola excepción en este sentido. Pero hay que llamar la atención sobre la excusa que se busca esta señora, Christine Lagarde, para justificar el adelantamiento de la medida, ¿no? Que dice es nuclear y es imperativo. Es decir, esta señora hace 2 años hablaba de que el anonimato total ya no va a ser una opción, ya no va a ser viable, pero la excusa que pone es que se trata de evitar el fraude. Hombre, a mí me parece una paradoja, es decir, que ponga bajo sospecha a todos los ciudadanos en un momento en el que las élites, estas oligarquías que nos gobiernan, es decir, de las cuales la Unión Europea no es sino una casa de socorros, es decir, están demostrando una impunidad y una desvergüenza a la hora de robar sin límites, ¿no? Con lo cual, ese es el contexto en el que estamos moviendo. Y tiene que entender la gente que esta es una de las medidas más graves que se pueden imponer, porque es verdad que parece que nos están anestesiando, ¿no? Nunca parece que van a llegar más lejos, pero siempre acaban llevando más lejos y más lejos. Para mí, la Unión Europea es la gran enemiga a batir, sin lugar a dudas. Y, por supuesto, las oligarquías, porque hay también que poner sobre la mesa que el Partido Popular está de acuerdo con esta medida. Una vez más, el consenso de la oligarquía europea. Bueno, pero perdona, es que la idea original de la Unión Europea, que era una idea excelente... Por supuesto. Esto se ha corrompido, lo han ido pervirtiendo, claro. Porque la idea original era un gran mercado del que todos nos beneficiemos, libertad de circulación, por supuesto eliminación de guerras entre los Estados europeos, sometimiento de todos al derecho, al imperio de la ley, al respeto a los derechos humanos. O sea, y eso
como una unión de naciones soberanas, ¿no? Entonces la idea original era estupenda, pero se ha acabado transformando en una máquina de control. Una máquina de control. Control total, además, control total. Ignacio de Oces, ¿cómo es posible que esto no pase por el Parlamento? Quiero decir, hombre, que no sé, por lo menos que lo cuenten, ¿no? Sin duda, y nosotros lo llevaremos sin duda a las Cortes Generales. Lo que pasa es que es la típica nueva amenaza por parte de la Unión Europea, por Bruselas, sin contar con las soberanías nacionales, contra las libertades de todos los europeos. Es un paso más, como muy bien habéis dicho, es un ataque monstruoso a la libertad económica, a la privacidad, a la intimidad personal y familiar, a la seguridad de las personas. Además, nos tratan a todos como delincuentes. Eso sí, luego nos contarán las bondades de todo esto y de forma paulatina y progresiva, con ciertas limitaciones, porque también quieren saber, como es el dogma ideológico de Bruselas, la huella de carbono de cada persona, es decir, cuánto realmente estamos emitiendo de CO2 según las compras que cada uno está realizando. Es una verdadera aberración, es un signo del totalitarismo por parte de Bruselas y la Unión Europea de hoy. Y hay una cuestión más. Voy a entrar en otro aspecto que vosotros no habéis tocado, que es la seguridad nacional. Es decir, si los pagos al final que tiene que hacer la administración pública también tiene que ser con el euro digital, que evidentemente se trazarán mucho mejor y a lo mejor tenemos menos casos de corrupción, por decir alguna cosa quizás positiva, que no hay ninguna más, ¿eh? Bueno, ya, pero entonces, ¿qué pasa con esos gastos? ¿Qué pasa con los datos de todas las personas? Los datos de los españoles. Nosotros somos la única fuerza política que hemos planteado un asunto que a nosotros nos parece crucial, que es la soberanía de los datos. Es decir, que cuando un ciudadano, cuando un español cede datos a una empresa y esa empresa a lo mejor se los cede a un Estado, ¿pasa algo? A día de hoy nada. Y nosotros lo que queremos es que los españoles sean conscientes y por tanto que haya seguridad. Seguridad para las personas y seguridad para la nación. Que no se nos olvide que a mí también me parece esto un ataque furibundo, tajante, al corazón también de la soberanía nacional y de la seguridad nacional, porque imaginemos que el sistema se cae. El euro digital, de repente, no sé, los sistemas que tienen... Es muy interesante, porque vale la pena leer todos los informes que está elaborando el propio Banco Central Europeo sobre este asunto. Te limitan una cantidad determinada de euros digitales en tu cuenta y otros necesariamente, aunque tú no puedes manejarlos, están en cash para que los bancos no pierdan liquidez. No, o sea, huele que apesta todo, en fin. ¿Y dónde se almacena toda esa información? ¿Dónde la van a almacenar? Claro, hombre, piensa que todo lo va a ser en España o de acuerdo con el interés nacional. Pues será en alguna entidad supranacional con funcionarios teledirigidos bajo unos dogmas establecidos. Pues el Banco Central Europeo y en delegaciones, y la semana pasada creo que fue, o esta, yo es que ya me he hecho muy mayor y ya no sé en qué día vivo, pero salió el señor Escrivá, que es el gobernador del Banco de España, contando las bonanzas del euro digital. Y aquí todo el mundo en verde con los pastores. Oye, además el argumento que da es ridículo. Dice, esto mejora la autonomía estratégica de Europa. ¿En qué? Perdone, y la autonomía mía como individuo... O sea, eso no, pero si mejoras tu autonomía con mi dinero. Claro, pero es que si ya tienen la radiografía de la persona, imaginaos con esto cómo la pueden utilizar ideológicamente. A mí os estaba escuchando y me estaba viniendo a la mente después de las últimas elecciones, todos los telediarios, o por lo menos algunos, pusieron una imagen de un edificio en Vallecas y decían, este es el edificio de Vallecas donde ha ganado Vox. Imaginaros lo que pueden hacer con información. Es que tiene una radiografía total. Es una traga. En fin, Christine Lagarde mencionaba antes a Oscar Rivas que efectivamente uno de los argumentos es que así te proteges mejor contra el fraude y tal. Christine Lagarde fue investigada por la justicia francesa por derivar 403 millones de euros a un empresario que los más mayores recordarán que es Bernard Tapie. Todos los testimonios y todas las pruebas apuntaban a que lo había hecho, siendo ministra de Finanzas. Fue absuelta, en realidad fue exonerada, con el argumento de que, hombre, estábamos en un contexto de crisis y tal, pero siendo ministra de Finanzas, pues bueno, se le podía pasar, que es asombroso. Y dos, dado el estatus internacional del personaje. O sea, una alcaldada alucinante. Pues esta es Christine Lagarde, esta es la señora que le quiere a usted intervenir el dinero para que no defraude. Dice, venga, por favor. En fin, bueno, vamos a la publi y luego a lo que le ha pasado hoy a Sánchez con la cuestión del rearme. Le leo en este momento, le puedo contar que de momento lo que está acordado por parte de Bruselas es una compra masiva y urgente de misiles, artillería, drones y sistemas de defensa aérea, o sea, el salto tecnológico de Pedro. En España el gobierno lo que ha dicho es que, Mónica, que los
medicamentos así especiales tienen que computarse como gasto de defensa, y Óscar Puente que el gasto ferroviario también, porque al fin y al cabo las tropas van en tren. Se lo juro, no es broma, lo ha dicho. Sí, bueno, y el gasto textil, porque llevan uniforme. Pues exactamente. Los catalanes siempre pensando en el arancel. Siempre pensando en la fábrica de paños. En fin, bueno, cualquier día meten también como gasto de defensa las placas solares. Bueno, eso sí que... bueno, no iba a decir eso sí que no, porque cualquiera sabe. Bueno, usted en todo caso ya sabe que si quiere entrar en ese mundo, tiene que recurrir a Comunidad Solar. ¿Por qué? Pues porque de toda la gente que ha salido, y muchos muy beneméritos, yo no digo que no, para cultivar este mundo de las renovables, estos son los únicos que desde el principio han dicho, lo vamos a hacer de tal forma que el ciudadano sea el más beneficiado. ¿Cómo? Pues ayudándole en el tema de las desgravaciones, informándole de todo y además permitiéndole la opción de ser productor, además de consumidor, porque usted puede optar a ser productor con las plantas, tanto la fotovoltaica como la hidroeléctrica, que tiene Comunidad Solar, los comuneros, que es como ellos lo llaman, y que es una gran idea, y que usted en su casa no puede meter unas placas porque vive en un bloque, como la inmensa mayoría de los españoles. Bueno, pues el autoconsumo remoto precisamente le permite a usted optar a eso, optar a esa energía que sale de allí y además con el sistema de acumuladores y baterías que ha dispuesto Comunidad Solar, cuando más cara es la factura, las horas en las que más cara es, usted puede tirar de esa electricidad para que la factura le baje de una forma, en fin, muy considerable. Vale la pena informarse, 980-2812, llame usted, pregúntelo absolutamente todo, porque son amabilísimos y se lo van a contar con todo lujo de detalles. Vámonos a la publicidad, a la vuelta. A la vuelta tenemos que irnos al Congreso, ver el follón que se ha montado hoy y luego el asunto este de que los socios de Sánchez, pero no los socios parlamentarios, que también los de gobierno, no le siguen el paso en el tema del gasto militar, y esto es muy gordo. Claro, ¿va a votar Podemos a favor del gasto en defensa? Bildu, que entrevistaba, o tiene que se ha puesto corbata hoy para entrevistarse con un chino. Dios los cría y, en fin. Bueno, todo eso enseguida después. No han dicho nada y tenían que haberlo dicho. Estamos aquí hablando del asunto este de la investigación por corrupción en el Parlamento Europeo de actuar a favor de Huawei. Donde sabe usted que hay constancia de una reunión, de una investigación de la policía belga, reunión que en principio tendría que ser convencional, pero bueno, cuando hay una investigación de la policía, lo lógico es que los diputados españoles que allí han salido digan, que lo que hablamos fue esto y aquí luz y taquígrafos. Pero es que no han dicho ni palabra, cosa que me parece muy mal. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es el tema del gasto militar, que mire usted por dónde puede tambalear el gobierno, por supuesto mucho más que la corrupción. Aquí está visto que a Bildu, Esquerra y tal, que se rompa España les da igual. No solo es que les da igual, es que es lo que quieren. Pero claro, tener que defender ante tus votantes que has dedicado el dinero de LGTB a comprar drones, pues he dicho drones, es complicado. Es que drones tiene una rima muy mala en este contexto. Bueno, ¿qué ha pasado hoy en el Congreso? Vamos a ver. El gobierno de coalición vuelve a mostrar sus diferencias, esta vez en materia de defensa. El Congreso ha avalado aumentar el gasto en defensa y ha mostrado su respaldo al plan de rearme de la Unión Europea. PP, PSOE, Junts y el PNV han votado a favor. Sin embargo, Sumar, Podemos, el BNG, Bildu o Esquerra, socios del Ejecutivo Socialista, han votado en contra del aumento del gasto en defensa. Incluso todos ellos, excepto los republicanos, han apoyado que España abandone inmediatamente la OTAN. Se trataba de una iniciativa del BNG que incluía 3 puntos: el rechazo de los planes de Europa de elevar la inversión en defensa hasta los 800.000 millones, el rechazo a cualquier aumento del gasto militar y la salida inmediata de España de la OTAN. El socio mayoritario de Sánchez ha votado a favor de todo ello, incluida Yolanda Díaz, desde su escaño, mientras que el PSOE ha votado en contra. Y todo ello mientras que Sánchez se encontraba en Bruselas con el resto de jefes europeos para debatir el rearme europeo. Eso sí, sin ningún plan detallado. Precisamente ahora que vamos a dar un paso al frente en una mayor inversión en seguridad y en defensa. Llamativo cuanto menos que Sánchez comprometa la palabra de España con los planes de Europa, cuando es más que evidente la falta de cohesión interna dentro de su ejecutivo. Algo ilógico para Feijóo, que critica que Sánchez, además de no tener el apoyo de su gobierno, tampoco tiene un plan detallado sobre defensa. Con un gobierno dividido,
con unos socios parlamentarios en contra, sin ningún plan, sin ninguna concreción, sin ningún compromiso explícito y sin el apoyo del Parlamento español. Tanto PSOE como Sumar intentan quitarle hierro a esta división. Justifican que esta moción no tenía efectos jurídicos y rebajan la relevancia a un choque más entre socios. Pero lo cierto es que Sánchez promete en Europa, mientras que su gobierno le da la espalda. Como haya que llevar esto al Parlamento, que a lo mejor no, porque, en fin, capaces serían, que sepa usted que ya tenemos término nuevo para no decir rearme. Se ve que llevan todo el día los 850.000 asesores de Moncloa pensando qué decimos. Bueno, a partir de ahora ya no es rearme, es protección. Protección, que es una cosa que queda así como... de verdad. ¡Qué gentuza, leche! Carlos Alejo... Bueno, perdóname. Es que el que estaba en las Cortes era todo esto. Claro. Y ahí ¿Vosotros qué habéis votado? No. Hemos votado que no. Obviamente a esa iniciativa del BNG, si al final lo que quiere el BNG, evidentemente es todo lo contrario que nosotros. Si lo sorprendente, lo que pasa es que ya cada día es menos sorprendente, es que el gobierno está fracturado, está quebrado por todos lados. Pero cuidado con lo que acaba de decir Feijóo, porque si resulta que Sánchez trae el programa de rearme y de subida del gasto en defensa, ¿qué va a votar el Partido Popular? ¿De dónde va a sacar el dinero Sánchez para pagar ese aumento en defensa? Yo creo que el Partido Popular está deseando otra vez salvar al gobierno. Bajo el típico pretexto de es una cuestión de Estado. Porque suele pasar esto. No, es la típica proposición no de ley o moción consecuencia, interpelación urgente sin vinculación jurídica. La proposición era a favor del rearme o en contra. En contra. Y la ha tumbado el PP, nosotros, el PSOE y vosotros. Vale. Pero Sumar, que forma parte del gobierno, ha votado a favor con el BNG. Hombre, claro, ya se sabía. Sí, pero bueno, que al final, ¿qué va a pasar? O sea, yo creo que si al final Sánchez trae la cuestión a las Cortes Generales, me da la impresión que el Partido Popular, que ahora no tiene plan Sánchez, es que Sánchez no tiene gobierno, está deseando volverla a salvar. Pero volvemos al tema de los reflejos. ¿Qué tiene que hacer Feijóo? ¿Qué tiene que hacer Feijóo si el PSOE presenta un plan de inversión en defensa ambicioso de decenas de miles de millones y lo somete a la Cámara? Pues vamos a ver, si yo fuera Feijóo diría sí, estoy de acuerdo en que este esfuerzo es necesario, pero por supuesto si va a ser a base de deuda o de aumentar impuestos no tendrá nuestro voto. Yo le sugiero que hagamos un presupuesto en base cero. Eso son palabras mayores para esto, nada. Ojalá, Alejo, ¿no? No, perdona, es que tú también te pones... Dice, no puede ser, sí puede ser. No, hombre, sería lo deseable, pero por parte de este gobierno, por cierto, Alejo, todo lo contrario. Es lo que deberíais porque eso es decir sentido vosotros. común, eso es sentido común. No, nosotros lo decimos por activa y por pasiva, y lo llevamos diciendo muchos años. Presupuesto base cero. Que se repiense cada céntimo de dinero público, es decir, de los ingresos de todos los españoles, a qué va destinado. Pero si eso es parte de nuestro programa esencial, bien lo sabes, Alejo. Claro, entonces decir, mire usted, deuda, no, impuestos, no. Redistribución del gasto, suprimiendo todas las chorradas, claro, eso sí. Claro. Bueno, hay que decir que de momento lo que ha enseñado Feijóo en Bruselas al Grupo Parlamentario Popular allá, para que se cuente aquí, porque aquí todo tiene sus... iba precisamente en ese sentido. Pero claro, eso es para que lo cuenten aquí. El efecto que vaya a tener luego cuando le diga Manfred Weber, que no sigue siendo jefe del Grupo Popular Europeo, ¿no? Alberto, esto se vota, pues en fin. Carlos, Óscar. Yo es que creo que yo cada vez que veo a Feijóo, cada vez más, además, me da la sensación de que no está a la altura de los acontecimientos. Es decir, cuando fue, con lo que empezábamos, ¿no? Es decir, cuando fue prácticamente de rodillas a que le recibiese en su casa el señor Sánchez, pues dije, este señor no está a la altura. Pero es que ves que no está a la altura en prácticamente nada ya. Es decir, yo creo que su propio grupo, es decir, le ve como alguien
prescindible. Lo que pasa es que no van a generar ahora olitas. Yo creo también en este caso que el PP efectivamente está deseando hacer esa gran coalición en el terreno y ser más europeístas que nunca, ¿no? Es decir, ser ellos el soporte de esa visión de Estado que deben tener el bipartidismo. Yo creo que eso está también condenado a muerte. Por otro lado, esta izquierda de Bragueta, pues yo creo que no tiene ninguna posibilidad real de existencia si está fuera del gobierno. ¿Por qué? Porque realmente está quebrada. Es decir, tanto Izquierda Unida como Sumar, como muchos de estos grupos y los separatistas también, tienen una base cada vez más erosionada, es decir, que realmente no se les cree. Izquierda Unida ha desaparecido en prácticamente todos los sitios. Es decir, Sumar no ha existido nunca en casi todos los sitios. Claro, pero por eso dicen que Podemos de repente encontrar una bandera que mira tú por dónde cuando estaban noqueados, ¿verdad? El no a la guerra. Pero no van a terminar rompiendo con el gobierno, porque es lo único que les mantiene. Es decir, realmente estos viven ya solo del dinero público. Entonces, es decir, en la cuestión podrán salir e incluso hacer manifestaciones, pero luego a la hora de votar, van a votar que sí, indudablemente, o como mucho se van a abstener, pero no van a votar en contra en los siguientes, ¿no? Porque realmente no van a dejar caer este gobierno, no van a forzar unas elecciones. En el caso, tiene lógica lo que tú dices. Yo estoy tratando de ponerme en la cabeza de un estratega de Podemos y me está entrando un dolor que no veas. Pero sobreponiéndome al dolor de cabeza que me está entrando, realmente es una oportunidad de oro para acabar con Sumar. Totalmente. Yo estoy de acuerdo. No voy a tener otra. Sí, no voy a tener otra. Yo estoy de acuerdo, yo iba a ir en la línea de Carlos, porque efectivamente, primero, no van a querer romper con el gobierno porque están muy cómodos, porque el objetivo de la mayor parte de ellos es romper España y lo están consiguiendo. Es decir, estamos escuchando lo que está pasando ya con el deporte también, como la pelota vasca y tal, y es el inicio también de otras. Es decir, la oportunidad que les está ofreciendo Sánchez es irrechazable. Es decir, y estoy también convencido de que el Partido Popular se va a echar la mano sin lugar a dudas. Y además yo creo que esa decisión ya está tomada. En cuanto a las izquierdas, no creo que se vayan a bajar del caballo porque se juegan mucho. Primero, a ver, Bildu, BNG, todos estos partidos, es decir, el tema del gasto militar es un tema tabú. Es un tema tabú para ellos y no van a quebrar por esto. Es decir, y en el caso de Sumar y Podemos es que hay una lucha por la hegemonía de esos dos partidos, porque Sumar ahora mismo tiene un desgaste importante. Es decir, en cuanto que está apoyando, está al lado todos los días Susana Díaz de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz de Sánchez, y en cambio Podemos está sacando mucho rédito de esa situación. Con lo cual, si Sumar ahora mismo apoyara en esta cuestión al gobierno, el desgaste sería tremendo. El otro día yo creo que estuvo muy acertada la diputada esta del Partido Popular, que le echaba en cara que no está representando a sus votantes, ¿no? Y es verdad. Entonces ahora mismo están en el centro de la diana, con lo cual yo creo que el Partido Popular va a apoyar la propuesta y que las extremas izquierdas no se van a bajar del caballo. Bueno, ¿y qué más ha pasado en el Congreso? Aquí es donde hemos de pedir la interpretación de la hermeneuta jefe o exegeta de la actividad parlamentaria, que es Ignacio Doces, porque el apoyo ha sido descomunal. Usted sabe que nosotros tenemos una relación agonal con el señor Gómez de Félix desde que se portó como un patán con Patricia Rueda. Son cosas que no se pueden... Bueno, él estaba hoy presidiendo y yo no sé qué tiene este hombre, que cada vez que él preside se monta un jaleo. Es que es una cosa de verdad que tiene mérito. Un hombre hábil. ¿Perdón? Un hombre hábil. No, desde luego. Mano izquierda, en la próxima reunión Trump-Putin, que lleven a Gómez de Félix y a ver dónde acabamos todos. O sea, es una cosa... Joder, totalmente. Bueno, ¿qué ha pasado hoy? Bueno, primero usted escuche y luego lo comentamos. Continuamos con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley por el que... Es en relación, señoría, es en relación a este punto. Le daré la palabra posteriormente. Continuamos con el punto... Silencio, por favor. No le voy a dejar más de 30 segundos para que me diga exactamente la cuestión de hoy. Pero... Dígame. Bueno, en fin. Pues se ve que el presidente de la Cámara, el presidente accidental, se ha levantado regular en el día de hoy. Usted sabe que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado un escrito la tarde de ayer
y hemos elevado una solicitud de alteración del orden del día de este Señoría, pleno. entendido. Muchas gracias. Continuamos con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley. Señoría, no me haga llamarle al orden. Siéntese, por favor. Bueno, o sea, de verdad, en fin. ¿Qué ha pasado después? Pues después ha pasado que tenía que votarse la famosa Agencia Estatal de Salud Pública, que a mí le gusta meterlo de la salud pública, como en el tiempo de termidorianos, de fin, bueno. Sí, lo que pasa es que la salud pública en aquella época sí, era mucho más drástica. Claro. Sí. Bueno, una forma de agarrar el dolor de cabeza muy... Bien, ¿qué ha pasado? Pues que el PP, que en principio venía a votar que sí a eso, ha votado que no, claro. Y se le ha ido a hacer puñetas todo el plan al gobierno. Mónica estaba que se subía por las paredes, con las uñicas. Han votado en contra de la Agencia de Salud Pública. Creo que es de una irresponsabilidad mayúscula, de que no han aprendido nada de la pandemia. El Partido Popular, Vox y Junts no se han puesto del lado de la protección de la salud. Y bueno, pues esperemos que rectifiquen, la volveremos a traer, como no. La evidencia científica está y hoy se han puesto del lado del negacionismo científico y de lo peor de la política. Cuando alguien dice evidencia científica, negacionismo científico, proteja usted su cartera, ya lo tenemos constatado. O sea que ahora mismo es la cosa del fullero, ¿verdad? Igual que cuando alguien te paraba por la calle diciéndote caballero, caballero, uy, pues esto es lo mismo. Evidencia científica, uy. Bueno, ¿qué ha pasado en las Cortes? Pues nada, lo voy a explicar. Un ataque al procedimiento legislativo, es decir, a los derechos políticos de todos los españoles. Básicamente lo siguiente, la tramitación de una ley se toma en consideración en el Congreso, pasa por el Congreso de los Diputados y se traslada al Senado. Y en el Senado se introducen una serie de enmiendas muy importantes, por ejemplo, para bajar el IVA en determinados productos. El Gobierno intenta vetar por disminución de ingresos públicos esa enmienda, y la mesa del Senado, que es la competente, es decir, que es la herramienta competente para decidir si ese veto procede o no procede por parte del gobierno dice no. Se aprueban dichas enmiendas en la Cámara Alta, en el Senado, y por tanto todo el texto aprobado en el Senado pasa al Congreso con las enmiendas incorporadas por el Senado. Y ahí dice el Gobierno, no, hay que vetarlo, y la mesa ahora del Congreso dice que sí, pero no. Si es que el momento procedimental para vetar es donde se han presentado las enmiendas, escucha, es decir, en el Senado. Y el letrado mayor del Congreso... Eso puede añadir. Y el letrado mayor del Congreso, el secretario general, ha dicho, no se puede. Y el letrado mayor que lo han puesto ellos. Que lo han puesto ellos. El la amnistía, Fernando Galindo. Que no es sospechoso. Galindo, aquí un amigo, un esclavo, un siervo. Y entonces, lo que ahí se esgrimía es, oye, hay que modificar el orden del día porque ese veto del Gobierno, ahora aprobado por la mesa del Congreso, que no es el competente para este caso, por tanto hay que modificar el orden del día porque el Gobierno, con la Junta de Portavoces, había decidido que había que suprimir esas enmiendas por disminución de ingresos públicos. Y además es que hoy, en la Junta de Portavoces, a las 8 de la mañana, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes decía, es que claro, que son 1.000 millones de euros. Ya claro, es que es para beneficiar a las familias españolas y a las empresas españolas. Y ha sido aprobada en la Cámara Alta, en el Senado, que ahora no es el momento procedimental, que ahora te lo tienes que comer. Eso sí, que nosotros íbamos a votar que sí, quizás Junts también iba a votar que sí, el Partido Popular, y por tanto, en el texto aprobado en el Congreso de los Diputados iba a venir esa rebaja del IVA. Lo que pasa es que el Partido Popular esto lo enfoca como una injusticia, esto es un ataque frontal al procedimiento legislativo. Es que era es una cacetada, por no hablar a lo mejor de prevaricación. Y el Gobierno ha perdido la votación. Bueno, es que no, lo que se quería era modificar el orden del día por el Pleno, que es lo que marca el reglamento del Congreso. Es decir, cuando hay que modificar el orden del día aprobado en la Junta de Portavoces, quien es soberano es el Pleno. Y Gómez de Celis ha dicho que no. Eso sí, ¿pero por qué? No nos engañemos. Mandato de Bolaños, el ministro de la Presidencia, y mandato de Pedro Sánchez. Pero los que han tenido que votar son los miembros de la mesa. ¿Y cómo ha acabado la cosa? Bueno, pues que no han hecho caso a la pretensión y, por tanto, no se ha votado de acuerdo, como marca el ordenamiento jurídico español, desde la Constitución, pasando por el reglamento del Congreso y el Senado, que era habiendo incorporado las enmiendas aprobadas en el Senado. ¿Quieres decir que se va a aprobar entonces sin las enmiendas del Senado?
Claro. ¿Y eso no es para que el Senado mañana cierre o se presenten todos en el Congreso? O sea, yo creo que es una cuestión sumamente importante como para emprender todas las acciones judiciales que sean oportunas y nosotros, por supuesto, lo estamos estudiando también. Pero la creación de la agencia... No, eso es otra cosa. Esto era la ley de desperdicio alimentario. Sí, pero condicionó también la votación de la agencia. Porque el Partido Popular enfadado cuando la semana pasada votó que sí a ese chiringuito de la Agencia Estatal de Salud Pública, pues ahora hoy ha decidido que vota que no. Y ha hecho bien, por supuesto. Nosotros ya votamos que no la semana pasada en comisión y hoy cuando se votaba en pleno ya el dictamen definitivo, se han sumado a nuestra disposición. Sí, pero son cuestiones muy distintas. Quede claro para que usted no se pierda, una cosa es la ley que ha provocado el rifirrafe parlamentario, que es la de desperdicio, se llama, alimentarios, y otra cosa es en qué se ha traducido, que ha sido en la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Pero lo que pasa es que metió otro mismo paquete, claro, y en medio Gómez de Celis. Claro, pero es que es lo que decía, sí, ha hecho bien votando que no, pero ha hecho mal por la razón por la que ha votado que no, porque iba a votar a favor previsiblemente de la Agencia Estatal de Salud. Sí, el PP iba a votar que sí. Claro, es que aquí escuchábamos estamos escuchando a Mónica García cuando hablaba de que no han defendido la salud. Es que ella estaba personificando la salud en Fernando Simón, por Dios. Claro. O sea, a todo Fernando Simón. Esto lo defendió David García, ¿no? El asunto de la Agencia Estatal. Muy brillante. O sea, usted le basta conseguir a Pablo Cambrorero en X, que es una cosa que recomiendo vivamente, que le hemos tenido 2 veces, para darse cuenta del porrón formidable de millones suyos, bueno, ya quisiera usted, y de todos nosotros, que se están gastando en cosas inconcebibles. Ahora veremos lo de Ábalos, por cierto. Bueno, con un Ministerio de Sanidad y 17 consejerías, quieren crear una agencia estatal de salud pública. ¿Para hacer qué? Pues no lo sé, pero de momento Fernando Simón, que lo oyó, dijo, lo voy a presidir yo. Lo voy a dirigir yo. Me imagino que alguien habría dicho tú y el otro habría dicho Simón sabe cosas. Simón sabe cosas, claro. Hombre, sí, claro. ¿Cómo vas a saber cosas, Simón? Y entonces, no, tú vas a ser el presidente. Y estaba en la votación, Simón, con un señor allí. Me he visto las fotografías, lo daban ya por hecho. ¿Para hacer qué esa agencia estatal? Porque usted lee los argumentos de defensa de quienes la querían sacar adelante y es una vergüenza. ¿Cómo no vamos a votar a la salud? ¿Cómo no vamos a votar a la salud de los españoles? La salud es lo primero, la salud es lo más importante. Salud, trabajo y amor, que cantaba Luis Aguilé. Acojonante. O sea, es nada. Claro. O sea, no tiene competencias concretas. Bueno, pues se las van a comer con patatas. O sea, o con croquetas. De verdad es una vergüenza. Gasto inútil. Otro gasto inútil. Otro gasto inútil. En vez de otro gasto, a la sanidad, inútil. De verdad. En fin. A las necesidades de los españoles, a la sanidad pública. Claro. A las camillas, a las camas, al sueldo de los enfermeros, de las enfermeras, de los médicos, a mejores instrumentos, a agilizar las listas de espera. No. Al chiringuito para una persona que a lo mejor sabe mucho, como antes habéis apuntado. No, en esa agencia. Bueno, muchas, imagínate. Yo creo que colocarán a Jessica ahí en la agencia. De Jessica vamos a hablar. Bueno, de Jessica no, de Ábalos. ¿Sabe usted que la última se llama Melisa? O sea, ya tenemos Jessica, Andrea, Nicole y Melisa. No está mal. Falta una Vanessa, pero ya. O sea, ¿verdad? Para ir. Bueno, perdón por las Vanessas, os queremos muchísimo, pero en fin, porque el nomenclator más o menos. Bueno. Lo de Ábalos, el informe de la UCO, atención que el tema viene muy gordo, siguen saliendo cosas, lo que ha salido es el informe preliminar, anoche lo recibimos conspicuos periodistas en nuestros móviles, y es preliminar, y yo, del patrimonio de Ábalos y su hijo. La semana que viene, en principio, conoceremos el informe correspondiente de la UCO al desencriptado del móvil de Aldama, y en las siguientes, otro informe de la UCO sobre Santos Cerdán. O sea, esto, bueno, una cosa, tiene una pinta. Vámonos a la publicidad y a la vuelta contamos lo de Ábalos y esa casa en Colombia. Una casa que le ha costado 750 euros. Pesos, perdón. 750 euros. Ridículo. 23:43, 22:43 en Canarias y recta final del Gato al Agua. Le cuento una última hora. Macron ha decidido reunir una vez más a todos los jefes militares, capitán, mi capitán, y con el objetivo, le voy a contar, de finalizar los trabajos en apoyo a corto plazo al ejército ucraniano para definir, desde París, un modelo para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Yo de verdad, en fin, bueno, ¿qué quiere que le diga? Esto es lo que hay. Bien, tema Ábalos.
informe preliminar de la UCO sobre el patrimonio familiar del papá y el niño. ¿De verdad? Luego te preguntas, ¿de dónde saca para tanto como destaca? Pues atento. Sale a la luz un nuevo informe de la UCO en el que detallan el patrimonio no declarado de José Luis Ábalos. El exministro socialista declaró ante el juez que solamente poseía una casa y un bajo en Valencia, y en su declaración de bienes que entregó al Congreso en agosto de 2023, únicamente mencionaba la posesión de 4 propiedades de carácter urbano, ubicadas en Valencia y Madrid. La Guardia Civil ha descubierto que su patrimonio llega a Latinoamérica. Apunta a un chalet en Colombia. De primeras han indicado un valor de más de 2 millones de euros, pero alegando un error han rectificado a 751 euros. La investigación llevó a los agentes hasta la localidad colombiana de Tulúa, tras seguir un rastro encontrado entre los documentos de Koldo García. Ábalos alega una falta de rigor. Se trató de un terreno rústico en la montaña de Tulúa que adquirí en 2003, hace 22 años, y vendí sin construcción alguna en 2013, hace 12 años. Más fuerte aún es la información que da la UCO sobre el precio de compraventa, confundiendo 2,5 millones de pesos colombianos con 2,5 millones de dólares. Pero además de esta falta de rigor, me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con mi gestión en el Ministerio de Transportes? Además de la casa en Colombia, los documentos de la Benemérita apuntan a 2 inmuebles en Perú, utilizados como centro de formación de Fiadelso. También se ha conocido que Ábalos recompró a su esposa el local que había adquirido tras las presuntas comisiones de las mascarillas. Realizó un abono de 187.000 euros a Carolina Perles, cuando ambos lo habían comprado por solo 90.000 año y medio antes. El que fuera secretario de organización del PSOE, 2 días después de enterarse de que el Supremo aprobó investigar su patrimonio, puso a su hija como titular de la vivienda que poseía en Madrid. Además, el informe económico patrimonial revela que Ábalos ayudó a su pareja Andrea de la Torre a conseguir una hipoteca en la capital española, y el encargado de gestionarlo fue Koldo. En cuanto a bienes materiales, adquirió un Range Rover Sport de 2008 en el año 2021, por un importe de 15.000 euros. El conseguidor del vehículo fue Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, quien negoció la compraventa del vehículo con Bernardo Castillo, que en ese momento pertenecía al círculo más próximo de Víctor de Aldama. Los tentáculos de la supuesta trama, de un modo u otro, unen a Ábalos y Aldama, a pesar de que el exministro niega cualquier lazo. Había declarado 2 coches en el Congreso y la UCO ha encontrado que era titular de 4 vehículos. Las pesquisas de la Guardia Civil han llevado a relacionar 265 cuentas bancarias en las que Ábalos figura como titular, cotitular, representante o autorizado, y 258 de esas cuentas están vinculadas al Partido Socialista, y también figuran otras personas como titulares reales o representantes. Los investigadores han pedido información a CaixaBank sobre sus productos financieros, y también que el magistrado pida a la agencia tributaria un informe de suministro de José Luis Ábalos y Fiadelso entre el año 2014 y el 2024. Además, los agentes han descubierto que tanto Ábalos como sus hijos utilizaban a Koldo García para que éste les diera dinero. Era considerado como el testaferro familiar. Cuando fuese necesario, ahí estaba la sombra de Ábalos para soltar dinero. El tío Koldo. Ah, claro. Y ojo al asunto de esta fundación, porque si uno recibe esta noticia al mismo tiempo que todas las enormes cantidades de dinero que van a fundaciones e instituciones, ahora sobre todo ONGs, en Colombia, El Salvador, etcétera, esto empieza a oler a un sistema institucionalizado de saqueo sistemático de los fondos de los españoles. No es corrupción política, es política de corrupción. Y esto es muy serio. Es que hemos hablado aquí muchas veces de que realmente no tenemos un gobierno, lo que tenemos es una mafia en el gobierno, que es distinto. Y yo creo que es evidente todo esto, porque no es solamente la cuestión de Ábalos, es la cuestión de la familia del presidente, de los amigos del presidente, de tal manera que incluso empresas públicas directamente llevan años financiando, directa o indirectamente, cuestiones de prostitución masculina, por ejemplo. Es decir, pero es que el asunto de las amigas, el asunto de no sé qué, los anteriores miembros del Partido Socialista que se han hecho multimillonarios con cosas tan difícilmente hacerte millonario como tener caballos, ¿no? Es decir, pero, y luego, además, yo creo, mencionando de nuevo a Pablo Camorrenero, sí que está haciendo un seguimiento muy claro de toda esa trama que realmente está cogiendo nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos, desviándolo hacia Iberoamérica o a través de organizaciones no gubernamentales, de programas políticos que no tienen ningún sentido, como el manejar a las mujeres cafeteras de no sé dónde para su empoderamiento. Pero bueno,
Todo esto es simplemente una cortina de humo para demostrar, para llevarse nuestro dinero directamente en la mafia que tenemos en el gobierno. Y es que no solamente eso, sino que Jessica y compañía, todas estas mujeres, ¿cuánto falta para que el presidente, el director general de esas empresas en las que supuestamente han estado cobrando sin haber aparecido en un solo día, y el jefe de personal terminen por malversación de fondos públicos, por ejemplo, delante del juez? Porque me parece que aquí hay que ampliar el foco y empezar a meter ya delante del juez a todos aquellos responsables de, por acción o por omisión, han permitido que el dinero de los españoles termine eso comprando un chalecito en Colombia, ¿no? Me parece una verdadera vergüenza y la demostración de que son unos ladrones. Y no olvides, Carlos, el enriquecimiento de Zapatero al servicio, claro, a eso me refería, al servicio de dictaduras. Claro. Porque resulta que no solamente era un lacayo de Maduro, sino que ahora hemos descubierto que trabaja para China también. Sí. Entonces, no sé, yo, ante este cuadro tan alarmante y tan repulsivo, lo que es sorprendente es que la sociedad española no reaccione, ¿no? Eso es intrigante, ¿no? Pero yo creo que en eso lo que está es también el papel de los medios de comunicación subvencionados, controlados, claro, que intentan, y por eso el gobierno intenta controlar las redes sociales que todavía no están bajo su mano. Y ese es el proceso, de intentar acumular todos los poderes en sus manos para que la opinión pública no se levante. Si tú ves televisión española, aquí no pasa nada, es todo maravilloso y extraordinario y España va como un cohete. Y como eso están intentando que todos los medios privados, mediante subvenciones, terminen en la misma, en el mismo torrente. Pero Carlos, la gente ya no ve los medios de comunicación tradicionales. Sí, millones de personas siguen viéndolo. La gente mayor que es el presente tirando a pasado, es decir, la gente joven tira de redes sociales que tiene, en 10 segundos tiene acceso a 1000 informaciones que no se la procuran los medios de comunicación, eso es evidente. Es decir, yo cuando escuchaba antes a Gómez de Félix, es decir, ahora veía a Ábalos, pensar una palabra y que me van a perdonar los espectadores, oclocracia, es decir, que es el gobierno de la chusma. No me lo invento yo, ese término existe. Existe desde antiguo, efectivamente. Desde muy antiguo, pues fíjate, pero es antigua la chusma. Es que es así, es el gobierno de la chusma. Es decir, y tú hablabas de Zapatero y hay que preguntarse cómo es posible que un señor que se fue por la puerta de atrás, que estaba desacreditado dentro de su propio partido, esté viviendo la gloria que este señor está viviendo en estos momentos. O sea, eso efectivamente te da muestras de cómo a esta gente se les perdona absolutamente todo. Tú lo decías, es un gobierno mafioso, criminal. Claro, eso es la mafia. Vito Corleone. Vito Corleone. Bueno, es que cada día nos levantamos con una nueva noticia, un nuevo escándalo criminal de corrupción del Partido Socialista. Este señor, secretario de organización, número 2 del Partido Socialista, ministro, persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, el capo, el número 1, el máximo responsable de todas estas cuestiones, que evidentemente algo tenía que saber, por no decir a lo mejor todo. Esto es un verdadero escándalo y es verdad que entiendo que los telespectadores, al final los españoles, pues por un lado digan, ya me he perdido con tantos casos de corrupción, por un lado, ya no saben seguir la pista de cada uno de ellos, ¿no? Y por otro lado dicen, bueno, ¿qué hacemos? Claro, pero para eso estamos los políticos y por eso la primera exigencia es una oposición total, frontal, continua y permanente a este señor, al Partido Socialista y a todo el gobierno que tiene casos de corrupción económica que están saliendo, que estamos viendo, que esperemos que se condenen cuanto antes, me refiero por los tribunales, y por otro lado unos asuntos de corrupción nacional tremendas, con pactos con los separatistas, con los comunistas, desindustrializando España, la amnistía, los indultos, transferencias de competencias sobre cuestiones nucleares a la soberanía nacional, como es el asunto de inmigración. Es decir, están destrozando la nación porque los que gobiernan son los que atacan a España y los que quieren que nos vayan mal a todos, como es Junts, el PNV, etcétera, etcétera, y ahí a limón con el Partido Socialista y con Sumar. Eso por un lado. Yo lo que recomiendo a Ábalos es que cante, que tire la manta, que cuente absolutamente todo y que no empiece con estratagemas, porque le van a salir mal. Estoy convencido que el Partido Socialista no le va a amnistiar, no le va a indultar bajo ningún concepto. Nosotros, desde luego, tampoco. Por tanto, lo mejor es contar toda la verdad, intentar dormir tranquilo, que te condenen o que te tengan que condenar y hasta el final. Sinceramente, que eso sí que es lo que los españoles quieren. Lo que pasa es que le va a... Bueno, yo creo que lo está haciendo, incluso sospecho también que lo debe estar haciendo con el presidente del gobierno. De alguna manera, no digo con vis a vis,
Me refiero a través de testaferros. Sí, de conductores. Hombre, es que no olvidemos que el testaferro, Coldo, es que es el hombre del presidente. Es decir, es que eso lo sabemos ya. Es que ya tenemos mucha información y a pesar de todo, la impresión que uno tiene es que seguimos estando en la punta del iceberg. Es que eso, pero es que lo estamos viendo en el caso de Ábalos. Pero es que el telespectador no debe olvidar que esta es la gente que nos quiere meter la cárcel del euro digital so pretexto de que quieren evitar el fraude. Esto es lo vergonzoso. Estos ladrones nos llaman a nosotros presuntos ladrones. Bueno, decía Ignacio veces que cada día te levantas con una noticia nueva y te acuestas con otra, porque ahora mismo lo que tenemos es lo de esa investigación de la policía brasileña. La fuente es la policía brasileña, lo ha publicado aquí Diario, de 2 millones de euros aparentemente o presuntamente, como se dice, distraídos en Brasil fruto de las mordidas del asunto de las mascarillas, y esto sigue creciendo y sigue creciendo. Y ahora mismo lo que tenemos muchísimas gracias, ahí tenemos la información, la policía brasileña investiga a Ábalos por esconder allí 2 millones de las comisiones de las mascarillas. Teníamos aquí el otro día a los abogados de Liberum. Planteamos sobre la mesa que había que hacer un especial Liberum y un montón de espectadores han dicho sí, lo cual está francamente bien porque significa que estamos consiguiendo explicar este gigantesco laberinto. Tanto Liberum como Vox, por otra parte, están personados en prácticamente todas las causas. A Marta de Castro la tuvimos hace 15 días, explicándonos también el laberinto. El cuadro general es desesperante. Bueno, y la jugada de eliminar de los procedimientos a la acusación popular. Que no sé si le saldrá, pero de momento en muchos casos... No, pero lo están intentando. Lo están intentando y lo que han conseguido ya es agrupar ciertos casos, en concreto de las mascarillas, agrupar la acusación popular en la única de las acusaciones populares que tienen algo que perder, que es el PP. Eso es. En nombre Con lo cual, ahí se presentó un recurso, Liberum y otros internos, no sé si Vox, debo enterarme de ese recurso o no, a ese asunto. Es que en nombre del Estado de Derecho están desmantelando el Estado de Derecho, porque si consiguen esto la iniciativa popular es que es cargarse ya el Estado de Derecho totalmente, lo tiene ya precisamente, es decir, en nombre del bien, el mal. Y el Partido Popular siempre irá a socorrer, que es lo verdaderamente dramático, ¿no? Que el partido que tiene que alertar a la gente sobre la gravedad de todo lo que está ocurriendo como partido hegemónico de oposición, al final parece que sirve de mulete permanentemente. Eso pretexto también de ser un partido de Estado, de responsabilidad, de criterio, que al final nos está hundiendo a todos en el fango más. Y aquí el Partido Popular tiene que hacer un movimiento, es evidente, es decir, puesto que la trama de las mascarillas se compuso fundamentalmente, que es donde arranca todo, recuerde usted, se compuso fundamentalmente con las compras más o menos ficticias, aprovechando un estado de emergencia brutal, y las administraciones que compraban eran también autonómicas y en manos del PP, es lógico pensar que alguien o se ha manchado o le han manchado del Partido Popular, pero no pueden pararse en barras con esto. No pueden pararse en barras porque al final, si vas a desconfiar también del Partido Popular personado en este tipo de causas, es terrible. Es terrible porque además inevitablemente caerán. O sea, está saliendo toda la realidad. Esto es muy importante subrayarlo. Todo lo que se ha venido publicando, prácticamente todo, era cierto. Lo han atestiguado delante de sede judicial los principales protagonistas de toda esta historia. Es que todo está siendo verdad. Y ahí, en fin, Vox tomó una decisión. El PP, en principio, también parecía esto de la unificación de las acusaciones populares de ciertas causas en el Partido Popular huele mal y deberían apresurarse a dar una... Hay una primera oportunidad, por cierto. Ay, no, ya no. Corbillo, el que conducía el coche de Sánchez en la gira aquella tal, que está pringado en el asunto de los hidrocarburos. Y el otro día iba a... Sí, todos. Iba allí a declarar que sería en la comisión del Senado, supongo. Y dijo que no, porque como había leído por ahí que estaba en los informes de la UCO, que prefería no decir nada. Pues ya verá usted lo que tardamos en verlo, no solo en los informes, sino también con el traje de imputado. 30 segundos nos quedan nada más. Raquel, hija, qué disgustos me das. Bueno, don Carlos Astillo, don Óscar Rivas, Alejo Vidal Cuadras, Ignacio Dacios. Mil gracias a los cuatro por estar aquí esta noche con tantísima información. En fin, mañana pues Gato de Usares en Fernando Paz, Carlos Esteban, José Antonio Fuster, Pedro Fernández Barbadillo. Aquí les esperamos.